Suscríbete a la Panterita. Y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buen día para todos. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. Va a levantar tu... ¿En ese dónde va a poner? Lo que querés hacer. ¿Qué querés hacer vos? Instagram. Manténle por Instagram. Ahí está Rodrigo, casi. Ángel Romero viajó esta mañana. Oscar. ¿Yo qué dije? Ángel. Y vamos a discutir si eso me quiso. ¿Vos qué te reí, Luis? Nadie son parecidos, muy iguales. La Agrícola Sale Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano, Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Ello Pushupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puede ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Y Oscar Romero, antes del viaje, era cantero en la entrevista, Harry. Vamos a escuchar, aeropuerto. ¿Qué significa llegar a Boca Juniors en esta oportunidad y este contrato de 2 años con el conjunto Ceneice? Bueno, muy contento de mi parte, obviamente una institución muy grande de Sudamérica, así que con mucha ilusión, una responsabilidad linda también, me gustan este tipo de desafíos, así que iré con muchas ganas y esperemos hacer bien las cosas. ¿Cómo se dio? Porque se habló mucho también de Román, se habló mucho también del mundo Boca. ¿Cómo se dio para que se pueda llegar a este acuerdo? Sí, fue muy rápido, en realidad, como bien decís vos, fue Román quien se comunicó conmigo y bueno, se portó muy bien, el trato fue muy bueno, entonces se dio rápido. También el hecho de que sea Boca seduce mucho a un futbolista con los desafíos que tiene este año, sabiendo de que se juegan muchas cosas importantes, así que bueno, contento de estar dando este paso en mi carrera, un desafío, como dije, muy importante. Ahora, hablaste un poco de los desafíos, justamente el profe Chiqui Arce decía, Oscar es técnico, es mágico, y esta clase de desafíos le encanta. Las palabras de Chiqui Arce también hacia tu persona. Bueno, agradecerle al profesor, un técnico que me conoce mucho, estuve mucho tiempo con él, así que agradecerle también las palabras. Sí, como bien te dije, me gustan este tipo de desafíos, competir en este tipo de torneos, así que bueno, como dije, esperemos hacer bien las cosas, prepararnos bien, estar a la altura de lo que es Boca y bueno, darle mucha alegría a la gente. Ahora, hablaste de la gente, ¿qué mensaje le das al hincha de Boca? Un saludo muy grande a toda la gente, la verdad de que sonaba que se podía dar esa posibilidad, tomaron el atrevimiento de mandarme mensajes, darme muchos mensajes lindos, así que agradecerles y bueno, de mi parte queda devolverle toda esa confianza dentro de la cancha. Fútbol a lo Grande. El fenómeno de la siesta. Sí, y mueve las redes. La llegada de él es una expectativa importante del hincha de Boca Juniors. Hacia los dos Romero, pero finalmente es Oscar. Cuando todos se pensaba Ángel, pero finalmente es Oscar el que termina llegando a Boca, y Boca necesita un jugador del rasgo de él. Eso sí, le juega en contra de la situación de que no viene jugando hace un tiempo, pero ¿cuánto tiempo va a tomar encontrar nuevamente ese ritmo, verdad? Pero por sobre todo eso que decía Jorge, el tema de que a Boca, según los reportes que llegan de Argentina, hasta posicionalmente le falta un jugador de sus características, el distinto, por así decirlo, el que pueda jugar detrás del punta, el que pueda tirarse al costado y que genere eso que genera Oscar. Coincido contigo, seguramente habrá un tiempo de espera hasta que él esté bien, pero estando bien realmente es una muy buena opción para Boca. Así es, va a un equipo altamente competitivo, realmente. Sí. Boca Juniors, uno tiene que estar siempre bien siendo jugador, así es que le deseamos lo mejor a Oscar y ojalá que sea con éxito su estadía ahí en Boca. Y siempre es importante tener jugadores paraguayos en esos equipos, como para ir
ganando esa jerarquía, ese rodaje que precisa un jugador de alto nivel. Sigue siendo River igual nomás. Para mí el hincha de Boca está siempre el día del otro lado, pero el otro día por una cuestión de tiempo nada más telefónicamente no se dio. ¿Qué es lo que vos querés decir? La revancha del Boca River en los oyentes. Yo creo que el niño es un atrevido. Sí. Si se hizo Denis correctamente. Ni aunque quiera lo que quiera. ¿Cuánto querés? Dile más. 10 llamadas. O sea, que llega a 10. El que llega a 10 y Gustavito. Yo digo River, ¿y vos? Boca. ¿Y vos? Boca. ¿Y vos? Boca. Pero primero está el Tato Aguilera. ¿Cómo te va, Tato? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Fuerte abrazo a la distancia. ¿Cómo andan ustedes? Bien, el Tato, esta mañana a las 2:30, después al puerto de Alcantero, lo estaba entrevistando nuestro colega Oscar Romero, que iba para Boca. 2 años de contrato. Las expectativas propias de lo que genera Oscar. Contanos qué se puede agregar a lo Charlo, no sé mucho. Hay muchas, y obviamente la intención, la idea es que Oscar Romero primero se ponga bien futbolísticamente y también físicamente, aunque se haya entrenado con el profe Valdecantos, con Guillermo allí en la selección de Paraguay, no es lo mismo que los trabajos que puedes realizar grupalmente, ¿no? En un plantel. La idea que hay con Oscar Romero es que hoy se haga la revisión médica, va a ser presentado formalmente a las 6 de la tarde de aquí. En estos momentos está en el Instituto Genea, donde se hace todos los chequeos, para luego por la tarde firmar su contrato por 2 años y empezar a trabajar junto al plantel de Sebastián Bataglia. Se lo piensa o imagina como para que tenga su debut cerca del inicio de la Copa Libertadores de América, ya por abril. Y bueno, extremo a la izquierda, ahí está el funcionamiento que pretende el técnico, ¿no? Sí, tal cual, lo que pretende, la idea que tiene, cuando lo vaya viendo tendrá seguramente un panorama mucho más claro. Los compañeros, dependiendo cómo estén en sus rendimientos, harán que Bataglia meta mano o no en el equipo, entonces todo eso va a depender, pero lo que sí entienden que traen un jugador que en esa posición no tenía mucho, solamente un futbolista juvenil como Aaron Molinas, y que le puede dar sin dudas a la estructura futbolística de Boca un plus. Por eso se avanzó rápidamente por Oscar Romero, porque querían traer un enganche y lo consiguieron. Vos sabés, Tato, que está bien, vos 2 años de contrato, eso significa que en este tiempo los derechos federativos de Boca, y según vaya caminando el propio Oscar Romero, podría haber transferencias. No digo que la transferencia sea inmediata, pero el mercado argentino es interesantísimo. Sí, tal cual. O sea, en Boca lo piensan obviamente por estos 2 años, pero dependerá de Oscar Romero. Si Oscar Romero anda bien, no descartes o que salga una transferencia a futuro del exterior o que le renueven el contrato en el 2024. Pero va a depender de él, de cómo esté, de cómo se adapte, cómo juegue. Él tiene la gran chance de destacarse en Boca Juniors, donde jugadores de Paraguay se han destacado, como el recordado Roberto Cabañas, como el Rodríguez, en su momento Julio César Cáceres. También recuerdo mucho más allá en la historia de Boca al Delfín Benítez Cáceres. Bueno, son futbolistas paraguayos que han pasado y han jugado con la camiseta de Boca, mucho más acá Junior Alonso, y que han dejado una buena imagen. Bueno, va a depender de Oscar Romero en este caso. Y en un mes, el 20 de marzo en cancha de River, el clásico, y Boca River Boca, y Héctor David Martínez de la selección en River, Ángel Robert Rojas de River, Oscar Romero, si está va a estar desde luego para Boca, lo que será paraguayos en el clásico, y de selección. Sí, así que se van a tener que venir a transmitir el partido, van a tener que organizarse, acreditarse y venir a transmitir ese River Boca, porque va a ser en el Monumental. Lástima que no es una Bombonera, lugar increíble para ver un superclásico, pero bueno, están invitados. Gracias, Tato. Vos sabés que hicimos una compulsa, como se dice acá en la mesa. Si la afición paraguaya, nada más que tener una idea de si hay más hincha de Boca o simpatizante de Boca o River, hicimos y sabés quién ganó, hicimos y sabés quién ganó, River a Boca. Y ahora me dice el compañero Jorge, revancha. Vos sabés que en la primera ganó River a Boca, Tato. ¿La compulsa en qué consiste? En llamadas telefónicas, el primero que llega, llamada, por ejemplo, ahora hacemos, el primero que llega a 20, y el anterior fue el primero que llegaba a 10.
Así fue. Sí. Y ganó Bien, ¿y cómo River. terminó? 10-6 a favor de River. El primero que ahora vamos a hacer el primero a 20. Bueno. Vos querés hacer un mensaje, Dale. vos querés dar un mensaje a la afición boquense, sanense para que voten por Boca. Con todo gusto, le decía a los queridos amigos de Paraguay, hinchas de Boca, que tengan presente, también aquellos que no son hinchas de Boca ni de River, porque van a votar igual, que Boca Juniors es el único equipo en el fútbol argentino que nunca descendió. Tiene 6 Libertadores, 3 Copas Intercontinentales. Es el club con más títulos en el país, con 71 en total, entre títulos internacionales y locales. Por lo que ya saben a quién votar. Voten a Boca, que no se van a arrepentir. Tato, muchísimas gracias por este mensaje para los hinchas de Boca, River y para Boca en especial a través de Fútbol a lo Grande Monumental. Un abrazo del aire, Tato, gracias. Después me cuentan cómo salió. Sí, Abrazo. señor, veamos si el mensaje de Tato causó efecto. Yo digo River. Boca. ¿Vos? Boca. A 20. ¿Querés que yo diga a favor de River algo? No lo voy a hacer porque no. No, ellos dos tienen el puño y se abrazan, Gerardo y Rodrigo, y se abrazan ellos boca a boca. Ahí. Yo sé por qué los dos. Los dos. Por esto, este firma ante escribanía. Luis, ¿sabes por qué? Todos son del mismo equipo. Aquel se delató solo. El Gerardo el Rodrigo se delató solo. ¿Qué número, niño? ¿Quién dice así? En uno está Gerardo, fallando. Gerardo. En uno está fallando. Boca hace así Cesarito Rego, Víctor. Cesarito. Boca. Yo también No sabía con tampoco. River, pero No, Cesarito dice Boca. ¿Qué número, niño? 618 El primero 4700. que llegue a 20. Y poner un real mensaje de ti, tener Tato de todo, dijo. Hola. Hola, Boca. Tranquilo, no. 1-0 para Boca. Hola. Boca. Tranquilo. 2-0 para Boca. Hola. Boca. 3-0 para Boca. Qué facilongos son estos oyentes. Habló Tato Aguilera, se desmayaron todos. Qué facilongo. Hola. Hola, comandante. ¿Cuál es el equipo paraguayo que tiene 3-0. Libertadores? 3-0. Hola. Boca, Arturito, Boca. 4-0. Hola. Hola. Tato Aguilera. 4. Hola. Hola. Boca Juniors, comandante. 5-0 Boca. Hola. Hola. River. 5-1. Comienza River. Hola. El primero que llega a 20. Hola. 618 4700. Hola. River. ¿Cuánto está? 5 lo va a ganar River. Hola. Boca. Tranquilo, ¿por qué te pones nervioso? Te digo, hola. Sí, muy buenos días. River Plate. 5-3. Hola. Hola, 6-3. 6-3. Hola. 7-3. Hola. 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 Hola, comandante. Para que pierda el comandante, 7-3. para hacer la contra a Boca. Para hacerme la contra a mí. Dice. ¿Cuánto está? 8-3. Válido el voto. 8-3. Claro que vale. 8-3. Hola. Boca Juniors, papá. 9-3. Hola. Hola. Vota, boludo. Por decir boludo se fue a la mierda. ¿Cuánto está? 9-3. ¿Qué pasa, Luis? Así hablan los argentinos. ¿Y qué querés que haga? ¿Que me vaya a vivir en la Argentina? ¿Vos querés que yo me vaya a vivir en la Argentina? No, va. Hola. Atención, aquí sobre Boca. Hola. Boca. Hola. Seguimos, niño. Hola. Hola. River Plate. Aguántelo, borracho, un salud. 10-4. ¿Cuánto? 10. 10-4. 10-4. Siguiente. Hola. 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 Boquita, papá, Boquita. 11-4. Poquito, dice ayer oyente. Siguiente. Hola. River Plate, comandante. 11-5. Voto para River fuerte. Hola. Siguiente. Hola. Hola, hola. 618 4700. ¿Cómo está? 11-5. Este es el papel que le quede. ¿Qué es lo que es ese papel?
Bravo. Mira, nuestro es. Sí, Se la equivocó. Un error ahí. Teléfono para vos, Víctor. 618-4700. Hola. Tirate. No cantó todo, no sabemos qué equipo. Siguiente, hola. Hola. Viene Boca. ¿Cuántos así? 12-5. 12-5. Con todo gusto, les decía a los queridos amigos de Paraguay, hinchas de Boca, que tengan presente, también aquellos que no son hinchas de Boca ni de River, pero que van a votar igual, que Boca Juniors es el único equipo en el fútbol argentino que nunca descendió. Tiene 6 Libertadores, 3 Copas Intercontinentales. Es el club con más títulos en el país, con 71 en total, entre títulos internacionales y locales. Por lo que ya saben a quién votar. Voten a Boca. Tato Aguilera, ¿cómo está? 12-5 Boca. Hola. River Plate. 12-6. Hola. Hola. ¿Se cortó? 12-6. Rich Nuggets prácticos y listos, bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central de Sevilla Casi, R.I. de Mayo Asunción. Sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Hola. Boca. Sí, facilongos son. Habló Tato Aguilera, ese de Mariano todo. Hola. Boca. ¿Cómo estás? 14-6. Hola. Arturo, Boca. ¿Cómo estás? 15-6. Escribirle que le poner Tato. Esta fue la encuesta de resultados finales. Boca y River. Hola. River Plate. ¿Cómo estás? 15-7. Hola. Hola. Boca. ¿Por qué así? Hola. 16-7. El azul y el amarillo, Boca. ¿Cómo estás? 17-7. ¿Por qué Pichimi no pure pisito? Hola. Hola. Sí. River Plate. 17-8. Hola. Sí, del barrio de la Boca. No, el hijo del barrio de la Boca. ¿Cómo está? No contamos eso. No. 17-8. Lo único que falta es que me diga ahora, escúchame, loco. No, estamos todos locos. Hola. Boca. ¿Cómo está? 18-8. ¿Qué que yo le diga? Yo le doy Boca, loco. Estamos todos locos. Hola. Hola. Boquita. ¿Cómo está? No. 18. 18-8. Hola. Buen día, comandante. Buen día. Boca Junior. ¿Cómo está? 19-8. Hola. Hola. Sí. Moreno Maki. 19-8. Hola. 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 Sí. Comandante. Sí. Boca toda la vida. ¿Cómo te 28. Ponela ahí, Gerardo, el Tato, este fue el resultado final. El primer, ¿quién dijo lea? No hace falta, por la 28 no es bueno, yo, ya está. Ya no más. 28, y que dio efecto tu discurso, ponele. 28 ganó Boca River. Ponelo acá. Con todo gusto, les decía a los queridos amigos de Paraguay, hinchas de Boca, que tengan presente, también aquellos que no son hinchas de Boca ni de River, pero que van a votar igual, que Boca Juniors es el único equipo en el fútbol argentino que nunca descendió. Tiene 6 Libertadores, 3 Copas Intercontinentales. Es el club con más títulos en el país, con 71 en total, entre títulos internacionales y locales. Por lo que ya saben a quién votar. Voten a Boca. Voten a Boca, decía Leandro Tato Aguilera, y fue así. Sí. Voten Te a voy a Boca. mostrar esto que no. me envió ayer Mario Garcete. ¿Este quién es? ¿Este quién es? Un señor que se llama Arturo. No. No le conoce. ¿Su foto, señor? Mi ¿No? foto, Sí, ¿sabe sí. dónde la foto es? En el año 80. 80. Ah. Y este es el que abre el que abre el
el que abre se recordaba 40 años y ahí le menciona que le cortó Olimpia Boca. Y el señor que habla, y a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué? Ahí está, ahí vamos. Y fíjense ustedes, ahí está el señor, ahí está. Y ahí estoy yo. El 16 de marzo de 1980, el FAS concluyó la inédita participación salvadoreña en la disputa de la Copa Interamericana. No era poco, el campeón de CONCACAF contra el campeón de Libertadores. La Copa Interamericana nació en noviembre de 1967 en Bogotá. Ahí se acordó que los campeones de las dos confederaciones americanas chocarían cada año. El FAS, coronado campeón de la CONCACAF tras golear a John Colombia de Curazao, debía entonces chocar ante el paraguayo Olimpia, rey de la Libertadores a costillas del Boca Juniors. Ahí nomás, el rey a costilla de Boca Juniors. Y este a mí me asombró, porque cuando él comienza, Gustavo, pone mi cara. ¿Se va a mostrar? Y yo dije, ese soy yo. No sé, ya comenzó. Soy yo ese. Sí. Y mira este brazo acá. Ahí estoy yo. Esto mira cómo me mira todo. Fue hace más de 40 años. Mira este brazo donde está apoyado. En el hombro. Y yo me le di la confianza para que hagan eso. Acá me pone. Para hablarse. Y acá está. Fue allá. Testigo fui yo. Iba a caer la Junta de Gobierno Militar. ¿Y qué pasó? Lo digo que soy chuma. Vamos caminando con Julio Deporte y con Carlos Gómez para ir a cenar. Terrible se jugó el partido. Una cosa, podía haber un estallido social. Vamos caminando ante el FAS. Acá esto llega acá. Viene acaso lo que dijo tanto Boca. Olimpia le cortaba. Vamos caminando. ¿No querés que cuente? No, sí, te escucho. No sea bola. No, sí. ¿Vos? Sí, claro. ¿Vos? Y de repente vamos caminando. Primero veíamos gente ahí como secuestrada, gente en la calle fallecida, un quilombo. Una vegetación divina en El Salvador. País hermoso. Y cuando vamos caminando, vengan. Eran las 8:30, 9 de la noche. Era un cura. El cura nos vio a nosotros extranjeros, poblacionantes por la manera de hablar. Y nos dijo, contigo Luis. Ferro Parecía, con garantía de calidad, lleva a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual, el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación de tarjeta efectivo y te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñambrucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco Peirega. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Tupi te invita a que no te pierdas esta gran oportunidad de ofertas exclusivas en los productos más solicitados. Hasta el sábado, hasta mañana vas a encontrar precios increíbles y tu primera cuota pagas recién en abril. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Tupi, 26 años llenando tu hogar de felicidad. Bueno, terminó este tema, le mostré a ellos. Ganó Boca. Ganó Boca. Y enseguida nos metemos la fecha de campeonato, ¿verdad? Sí, señor. Y Herba Cantero, Harry Potter, su página. Le entrevistaba a Oscar Romero, esto venía al caso, su ida a Boca, a la Bombonera. ¿Qué significa llegar a Boca Juniors en esta oportunidad y este contrato de 2 años con el conjunto Ceneice? Bueno, muy contento de mi parte, obviamente una institución muy grande de Sudamérica, así que con mucha ilusión, una responsabilidad linda también, me gustan este tipo de desafíos, así que iré con muchas ganas y esperemos hacer bien las cosas.
¿Cómo se dio? Porque se habló mucho también de Román, se habló mucho también del mundo Boca. ¿Cómo se dio para que se pueda llegar a este acuerdo? Sí, fue muy rápido. En realidad, como bien decís vos, fue Román quien se comunicó conmigo y bueno, se portó muy bien, el trato fue muy bueno, entonces se dio rápido. También el hecho de que sea Boca se use mucho a un futbolista con los desafíos que tiene este año, sabiendo de que se juegan muchas cosas importantes, así que bueno, contento de estar dando este paso en mi carrera, un desafío, como dije, muy importante. Ahora, hablaste un poco de los desafíos, justamente el profe Chiqui Arce decía, Óscar es técnico, es mágico, y esta clase de desafíos le encanta. Las palabras de Chiqui Arce también hacia tu persona. Bueno, agradecerle al profesor, un técnico que me conoce mucho, estuve mucho tiempo con él, así que agradecerle también las palabras. Sí, como bien te dije, me gustan este tipo de desafíos, competir en este tipo de torneos, así que bueno, como dije, esperemos hacer bien las cosas, prepararnos bien, estar a la altura de lo que es Boca y bueno, darle mucha alegría a la gente. Ahora, hablaste de la gente, ¿qué mensaje le das al hincha de Boca? Un saludo muy grande a toda la gente, la verdad de que sonaba que se podía dar esa posibilidad, tomaron el atrevimiento de mandarme mensajes, darme muchos mensajes lindos, así que agradecerles y bueno, de mi parte queda devolverle toda esa confianza dentro de la cancha. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Donde la Victoria jugó antes en Racing. Sí. 2016. Sí. ¿Después de cuánto tiempo vuelve? Argentina, en realidad su último club fue San Lorenzo. San Lorenzo. Tenés razón. Tres en Argentina, Racing, San Lorenzo y Boca. Exactamente. Su tercer equipo. Y todos grandes. Sí. Solo que estuvo 6 meses sin entrenar. Pero estuvo en los grandes, Racing, San Lorenzo, Boca. Así es. Siempre en la primera línea del fútbol argentino y más ahora que es Boca Juniors. Ahora, ¿verdad? El doble y el triple. Lanús, por ejemplo, no se puede comparar con los restos. No. Ahí es Racing. Vos estuviste en un club más chiquitito. Sí. ¿Y ustedes hoy jugaste en la Bombonera cuántas veces? Muchísimas veces. ¿Con Lanús? Terrible. Sí. Se siente todo, ¿no? Se siente. Terrible a veces. Por eso digo Tato, quería clásico en la Bombonera. Sí. Siempre está lleno. Sí, va a jugar en River. Se va a jugar en River. Sí. Hoy River tiene el estadio más grande de Buenos Aires, de la Argentina. Con mayor capacidad de gente. River. El 20 de marzo. El 20. Clásico argentino. Sí. Todavía no está el VAR. El VAR en abril va a aparecer en la Argentina. En abril el VAR en la Argentina. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate. Usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomar, respaldo total. No sabemos si está contemplado o la comisión directiva de la Olimpia no le puede decir nada a la hinchada. Podrían tirar el billete de 100.000 guaraníes y dice acá, falso, para Roque Santa Cruz. ¿Vos ya viste? Sí, ahora me está mostrando. Y agrega un mensaje ahí abajo, billete sin valor por traidor. Sí, yo, el primero que vi decía falso nada más. Pero no, y abajo en la última. ¿Querés venir a ver, Luis? No, de acá se ve un poquito. No, sos muy chusma, Susela. ¿Querés ver? Ahí dice 100.000 falso, billete sin valor por traidor. Y se van a tirar a la cancha, ¿vio? Justo me comentaba recién un oyente, eso que supuestamente están preparando ese recibimiento. Sí. Entonces circulan grupo va para el partido ante Libertad. Como papel picado, algo así, para que se imagine la gente que van a tirar eso al momento del ingreso de los equipos. Gracias Ariel. Gracias Ariel. Mira ese, que vamos a hablar en primera persona, se va a llamar este programa. Este es el elefante que a mí me siguió.
cuando yo le tenté a la elefanta. Y yo no sabía que los elefantes eran muy celosos. Gigante. Nos estamos con Ariel y con nuestro compañero del canal, en Sudáfrica. Con Edgar Peralta. Esta con Edgar Peralta, gracias a Ariel Ramírez. Ariel, yo y Edgar Peralta. Y yo me acerqué, estaba el guía. Y me miró a mí el elefante, allá. Y la elefanta acá. Y yo me acerco a la elefanta. Yo no sabía que era hembra, por supuesto. Y le digo, hola, le digo. Ahí está grabado, cuando yo digo Sajeno. Pero en serio te estoy contando. Que yo me había imaginado, la hablé a ella. Y, yo no sabía que era ella ni él. Yo le dije, hola. Y me dio coqueta la elefanta. Yo no sabía que era... ¿Vos te dices, Luis? No, la situación en sí no va. Acá está ella. Yo no sabía que era ella, yo acá. Y nos fuimos así, tipo piquete bien. Y estaban dos sudafricanos cuidándole. Y yo le hice señas si podía acercarme. Y el que estaba con nosotros, que hablaba inglés o sudafricano, le dice sí, allá se habla 3 idiomas, no sé. Y 13 por lo menos se habla. Y hace uno y otro, si son sudafricanos los africanos. Y cuando yo me acerco, vendeme Luis. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000 y elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entérate más en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontralas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Y yo te Luis, ¿a vos te cuento? Ahí está ella. Yo no sabía que era ella. ¿Cómo yo iba a saber que era ella? Y yo me voy acercando. Estaba Ariel y eso. Yo me acerco. Y cuando le iba a acariciar, porque me dijo mansa, dio a entender el manso o mansa, no me acuerdo más. Yo le iba a acariciar. Viene a toda... Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea T de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Como la heladera Magna, la lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza único. Se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fue a llamar a otro elefante. 2 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veían, fueron a llamar a otro elefante. 3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, sede central y sucursales en San Lorenzo, 4 Mojores y Mariano Rocalón. Su teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. ¿Qué decir? ¿Va a cambiar? ¿Pide cambio Olimpia de fecha? Sí, Olimpia está gestionando el cambio del partido de la 4ª fecha ante Sol de América. Pasa que juega jueves aquí contra Atlético Nacional y ya juega sábado ante Sol de América. Por eso pediría el cambio ya sea para domingo o lunes. Sábado 20:30 inicialmente se programó, ¿verdad? Sí, 20:30 en segundo turno, exactamente. Y tiene que estar de acuerdo para eso el club rival, que en este caso es Sol de América, y después la divisional. Pero está haciendo la gestión porque no hay ni 48 horas entre partidos. Pues yo no creo que Sol. Ahí está Julio Jiménez, delegado de Olimpia. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo está, Arturo? Bien. Julio, ¿pide cambio Olimpia al partido ante Sol? Sí, vamos a pedir porque no se cumplen con los tiempos de descanso reglamentarios. Julio, tiene que, es decir, este tema del descanso reglamentario tendría que tener aceptación de Sol, ¿o no es necesario? Y lo ideal es que sí. Realmente es una cuestión reglamentaria. La aceptación de Sol debería darse para coordinar en forma conjunta la nueva aplicación del partido. Realmente. Pero Sol es local. Sol es local. ¿Y qué te dijeron en Sol? Estamos trabajando, no tienen mayormente problemas por una cuestión de reglamento, pero estamos intentando coordinar. No, ya está coordinado. ¿Crees que te diga cuándo?
Escucho. ¿Sabes cuándo se va a jugar ese partido? ¿Querés que te diga? ¿Cuándo? Pero no vaya a dudar, Quiero. Julio. Si dudar no te digo. Vos no sabés todavía. Escucho. El partido se va a jugar el lunes 19 horas en el Defensores. Estamos viendo, que todavía No, ya está aprobado. Sol de América es local. Te estoy diciendo, Julio Jiménez, que el partido entre Sol de América y Olimpia se va a jugar el lunes 19 horas en el Defensores. Bueno, vamos a ver cómo se termina fijando, mi querido. ¿A vos no te gusta el lunes? No me gusta el lunes. Ah, perdón, disculpame. Solo el local está dentro de las 72 horas. Sí, señor. ¿60? Son 60 horas nada más, cambió el reglamento Son este 60 año. horas, no. No, 60. es más 72. Son 60, ¿cómo me dijiste? Que son 60 horas entre partido y partido a partir de este año, cambió Son eso, 12 horas 60 menos. Horas a partir de este año. Exactamente. ¿Y a cuándo querés jugar? Y nosotros estamos apelando a jugar el domingo por una cuestión de que nosotros tenemos que viajar, tenemos un viaje largo el martes de mañana, probablemente. Entonces, para jugar Copa. Y estamos coordinando todos esos temas. Bueno, antes te voy a contar lo último, ¿te parece? Periodísticamente no es nada afirmativo, es decir, no hace falta que me sigas mucho a mí. Yo te voy a decir la posición de Sol, ¿sí? Sol no quiere y no acepta jugar el domingo. Sol no quiere y no acepta jugar el domingo. Y te reafirmo lo que dice el Sol, la posición de Sol. Lunes 19 en el Defensores. Responde Sol de América, sí o sí. Sí, esa es la posición de Sol. Ah, vos sabías. Pero todavía estamos en tratativas, todavía no estamos buscando de que en cierta forma podamos trabajar en conjunto, ¿verdad? Entendiendo de que nosotros estamos jugando Copa, el fútbol paraguayo, no estamos todavía cerrados en una posición, esperamos la buena predisposición de ellos, ¿verdad? No hay, ellos quieren jugar el lunes, Sol, sí o sí el lunes. Y eso vamos a seguir hablando. Todavía yo no tengo un no final, pero por lo visto vos sí. Entonces estamos en dos cosas distintas. Yo no hablo por entrometido, te estoy hablando como periodista de la posición de Sol, quiero que me comprendas, no juego partido. La respuesta de Sol de América al pedido Olimpia, ¿qué fecha? ¿Esta es la siguiente? La siguiente, la cuarta ¿Qué fecha. día cae? ¿Qué fecha cae? Y lunes... ¿Qué día, qué calendario ve? 28. Lunes 28 va a ser feriado ese día. Porque el 1 de marzo pasa el 28. Bueno, eso dice Víctor. Te repito, Julio Jiménez, mi consulta nomás, ¿sí? Sí, señor. Ya está enviando una nota Sol a la divisional confirmando día y horario. Te agrego más, Julio. Cuando vuelva a llamarle o a Sol, si le llamaste, ellos ya envían ahora una nota a la divisional diciendo así. ¿Me seguís vos? Te sigo. Sol ya está enviando una nota a la divisional confirmando día y horario, Julio. Perfecto. Vamos a estar ahí hablando con el cuerpo técnico para intentar arreglar los horarios y bueno, coordinar todo lo que se había que ser así, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo... se le complica a Olimpia. Dice Julio Jiménez, yo respondo a Sol. En realidad nos complican en forma innecesaria, sería la respuesta. No, pero eso tenés que decirle a ellos, Julio. No, claro. Yo pongo complica Olimpia y dice Julio Jiménez. Y ellos dicen lunes 19 horas en el Defensores, sí o sí. Y después Sol no quiere y no acepta jugar el domingo. Ya se está enviando una nota Sol a la divisional confirmando día y horario la posición de Sol, Julio. Te agradezco el dato, Arturo. Yo te digo la posición de Sol, yo no juego partido, no te molestes conmigo, no, porque vos estás diciendo se le complica mucho a Olimpia. Y bueno, eso es lo que te podemos brindar, Julio, ahora, como información. Que el Sol quiere jugar el lunes, sí o sí, a las 19 y que envía una nota a la divisional. Bueno, trabajaremos sobre esa base entonces. Bueno, chao, Julio, gracias. Un gran abrazo. Igual, Julio Jiménez. Ya está, ya vos te querías sacar la duda, te estoy diciendo.
Ya no hay duda. Perfecto. Lunes 28 de febrero. A las 19. Ya envié una nota ahora, Sol. Sí o sí se va a jugar en el Defensor. Yo me estoy bien informado, Denis. Sí, sí. Vos te mal informado. No, está bien. ¿Te gusta esta? Excelente. Ahora, para ratificar, llamar al delegado de Sol. ¿Tenés el número? Que ahí te envío el delegado de Sol. Y llamarle al delegado de Sol y te va a ratificar lo que yo periodísticamente, Edmundo Armele, ¿recibiste? Le podés llamar y te va a decir exactamente lo que yo te digo. Que la nota le van a enviar. Yo me tiene informado de mí. Sí, muy bien. ¿Ah? Excelente. ¿Usted queda bien conmigo, no? No, espectacular tu arquitecto. Y bueno, mi arquitecto, y si tiene algún problema, llamarle a Armele. Él va a decir exactamente lo que yo te digo. O para que no vaya a corte y después la corte. ¿Está o no está? Llámale. ¿Te atendió? Bueno, a veces yo me pregunto, Luis, ¿por qué es lo que estoy tan bien informado? Yo le conozco ya todo arquitecto. Yo sé, Angelito. Yo sé. Sí, por eso te digo. ¿Está? Atención, puedes poner en tu Twitter lo que yo te estoy diciendo. ¿Cómo te va el mundo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Bien, delegado de Sol de América. Olimpia pospone, Sol de América es local. Ya enviaron una nota a la divisional diciendo que ustedes solicitan jugar el lunes 28 a las 19 en el Defensores. Exactamente, estamos enviando una nota solicitando jugar el día lunes 28 y 19 horas en el Defensores del Chaco. Entonces ya está, ese es el cambio, no hay problema, dice Sol, cambiemos, pero se tiene que jugar sí o sí el lunes en el Defensor a las 19. Exacto. El lunes 28. Sí, así mismo. ¿Esa nota ya entró? ¿Todavía no entró en la divisional? Y ahora estamos enviando, se está redactando, se está enviando la nota Decime algo lo que dice el texto, por favor. ¿Qué dice el texto del mundo? La literatura, para conocer ya el texto. No tengo mano, Arturo. Están redactando ahí en la secretaría. Y estamos enviando en minutos. ¿En cuántos minutos llega a la divisional? Bueno, en un rato estaría ya. Un rato. Gracias, Mundo, muy amable. Dale, Arturo. Gracias. Llamarle otra vez a Julio Jiménez y Gustavito le vas a escuchar la grabación. Ya no va a tener ninguna duda para que le llame al cuerpo técnico, le llame a la dirigencia del club, le llame a Malte Melgarejo, el gerente. A veces me pregunto por qué es lo que estoy tan bien informado. ¿Y después? Sí, ya le anticipé a Julio Jiménez. Sí, ya sabe. Ya sabe qué le va a decir al cuerpo técnico. Claro. Cambiamos sábado, pero jugamos lunes. No hay caso domingo. ¿Me entendiste para recordar? Perfil bajo. ¿Quién es lo que perfil bajo? Un señor que se llama Arturo. Y bueno, pero a veces me perfil bajo, Arturo, bueno, listo, no hay problema. Necesitas conexión a internet que aguante todo. Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971 100.000 personal. La fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactlanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudín, Flan y Lactomix Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. ¿Qué premios tienes, NT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 1.200 millones y salen sí o sí. 50 premios en efectivo, 5 combos fríos y 2 Fiat Siena. Pedís NT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447, visitanos en Marica López, esquina Pesquería Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. ¿Puede poner la grabación cuando yo le digo a Julio Jiménez que ahora desvía? Yo le entiendo a Julio, le entiendo. Quería jugar otra fecha, y así me pregunto, ¿por qué es lo que estoy tan bien informado? Entonces, ¿cómo le llega a Julio? Así va a ser. Voy a consultar con la gente de zona, digo, yo dije que no hace falta. Te estoy diciendo, le dije a Julio. Y ahí ratifica Armele, el delegado, que van a jugar esa fecha, que la nota está entrando. Nos complica. Yo no soy un mensajero. Él no me puede decir a mí se nos complica, oiga, yo no le puedo decir eso a la América si no juego partido. Pero el partido se va a jugar el lunes 28 en el Defensores del Chaco. Sol de América es local. Eso va para Julio y para la gente de Olimpia. Si vos estás escuchando Malte Melgarejo, gerente, me puede escribir si está escuchando o no. O la gente de Olimpia que ya sepa, Julio Cáceres. ¿Me botezaste vos, Luis Paredes? No. ¿Me vende pues entonces?
Llegó a la gran feria de enamorados de Guairá Pisos hasta mañana, con descuentos que enamoran en todas las líneas de pisos, revestimientos cerámicos, porcelanatos, pulidos, esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y más. Entrate más en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, damos más tiempo, con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llamarnos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas. Ingresa a las redes sociales, comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. ¿Me escuchás, Julio? Te escucho, Arturo. Ahora vas a tener la voz oficial. Vos dudaste de mí, Julio, ¿verdad? No, jamás. No, me podía decir, mira, dudo, serás buen periodista o mal periodista, tener tus años. Escucha esto, Julio. ¿Cómo te va el mundo? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo le va? Bien, delegado de Sol de América. Olimpia pospone Sol de América local. Ya enviaron una nota a la divisional diciendo que ustedes solicitan jugar el lunes 28 a las 19 en el Defensores. Exactamente. Estamos enviando una nota solicitando jugar el día lunes 28, 19 horas en el Defensores del Chaco. Pero se tiene que jugar, sí o sí, el lunes en el Defensores a las 19. Exacto. El lunes 28. Sí, así mismo. ¿Esa nota ya entró? ¿Todavía no entró en la divisional? Y ahora estamos enviando, se está redactando, se está enviando la nota de... ¿Escuchaste, Julio? Sí. Y bueno, se cerró el capítulo pospuesto. ¿O qué van a hacer ustedes a partir de ahora? Nosotros vamos a presentar una nota pidiendo jugar domingo 2015. ¿Y cuándo? Probablemente, o sea, no sabemos qué curso tomará eso, pero por lo menos vamos a dejar constancia de que la posición del club es jugar domingo con las consideraciones de descanso para jugar un partido de Copa defendiendo los intereses del fútbol paraguayo de la mejor manera posible. Ahora, y después se van a dar preeminencia a intereses de clubes en forma personal. Se cortó. Preeminencia a clubes personales, dijo. Pero cada uno puede defender su interés. Claro. Julio le quería decir, cada uno defiende su interés. Aparte está dentro del rango reglamentario, bueno, porque si juegan lunes igual hay 60 horas para el siguiente partido. Y Solamérica va a defender su interés. Otro detalle, en el horario que Olimpia quiere jugar ya hay un partido programado y sería modificar. ¿Qué partido juegan? Tacuarí Libertad. ¿Qué horario? Domingo 20:15. El horario que Olimpia quiere. Olimpia viaja el martes. Olimpia viaja el martes recién. Para jugar el partido en Barranquilla. Hola, Julio. Medellín. Julio. Arturo. No le va a decir que son la América antipatriota, pero le va a decir Julio. No, lo que pasa es que es la misma falta de comprensión. Se dice una cosa y se hace otra. Entonces, por lo menos, si van a tomar esa posición, nosotros vamos a dejar una constancia por escrito y que se tome la decisión institucional que se tenga que tomar, ¿verdad? ¿Qué quiere decir decisión institucional, Julio? Contanos. Y porque al final la divisional es la que va a tomar la decisión. Y se hace siempre, o sea, siempre se intenta decir, o por lo menos se vende el discurso de que los clubes que están jugando Copa, ¿verdad? Se les va a buscar coordinar el horario de la mejor manera posible para que lleguen las mejores condiciones. Ahora, Julio, se dice una cosa y se hace otra, pero estamos hablando de discurso y no de hechos, ¿verdad? Claro, Julio parece que es un gran calentón por su temperamental, ¿verdad? No. ¿Sabes por qué? Porque en la división va a encontrar muchas cosas. Es decir, cada uno defendiendo su interés, te estoy diciendo. Solo va a defender su interés y te va a decir solo América, ajustado el reglamento, queremos jugar el partido el lunes. Y acá Víctor, nuestro compañero, dice que hay una fecha hay un partido programado el domingo. Sí, en el horario que ustedes quieren jugar ya está programado Tacuarí Libertad. O sea, si a Olimpia Sol le ponen ese horario implicaría un cambio de la fecha. Ahora te voy a dar la respuesta oficial. No, porque se pueden jugar en escenarios distintos. Nosotros no jugamos con los mismos jugadores que Tacuarí y que Libertad. Pero como digo, la programación generalmente suele ser en horarios distintos, no es muy difícil. Sí, por la televisión. Por la TV. Claro, un interés televisivo. Aquí fijó un partido de Copa, creo que se confirmó el horario el 17 de febrero. Está equivocado el delegado, dice la respuesta que te da. Se cumple las 60 horas que exige el reglamento de la posición. Vos le envías esa nota a Olimpia, ¿verdad? A la divisional, ¿cuándo le envías? Julio. Señor. La Olimpia le envía una nota a la divisional, ¿verdad?
Nosotros vamos a enviar una nota. Muy bien, llega a la divisional y le da Sol. ¿Sabe cuál va a ser la respuesta de Sol a tu pedido? ¿O a la divisional, ya querés saber? La negativa, claro. Sol le va a responder. Está equivocado. Se cumplieron las 60 horas de descanso. Se cumplen las 60 horas que exige el reglamento, dice Sol de América. Aparado en el reglamento va a responder Sol de América, Julio. Está perfecto, eso sí. Bueno, no te molestes conmigo, yo te di periodísticamente, no, porque... No, yo no me molesto. Y tiene que yo entiendo también de que Sol tenga su posición. Ahora, lo que vamos a ver es la decisión que toma la divisional para ver si el discurso de darle mayor comodidad o mayor descanso a los clubes que representan al país en Copa Libertadores es un discurso o si se va con hechos, ¿verdad? Ajá. Vos decís que la actitud de Sol no se compadece con un compromiso internacional de ustedes. No lo digo yo. No, pero yo te repito, Julio, la posición de Sol de América es amparada en el reglamento, defendiendo su propio interés. Se cumplen las 60 horas que exige el reglamento, va a ser la respuesta de Sol de América a tu pedido. Y quiere decir que se va a jugar el lunes, Julio. Y probablemente sí. Veremos qué dice la divisional. Y bueno, Julio, te damos lo último que tenemos nosotros, te repito, sin jugar partido, son las respuestas que tenemos del Sol, la nota que ya están enviando, Sol de América va a hacer cumplir el reglamento. Y hasta aquí quedamos, Julio, ¿te parece? Me parece bien, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Julio Jiménez, ahí quedó. Yo te repito lo que Sol de América le va a responder otra vez. Si vos sos divisional y yo te digo, pido pedir, y después tiene la divisional, los dos pedidos va a tener. Y va a tener que resolver. Y va a tener que resolver la divisional. Y Sol de América le dice, nosotros cumplimos el reglamento. Eso no me lo dice Sol de América. Y por eso dice Julio Jiménez, ¿cuál va a ser la posición de la divisional? ¿Y quién define? ¿Sosa Jovellano? Sosa Jovellano. O si no, el tema pasaría al consejo, pero si igual... Si hay un cambio, tendrá, o sea, toca otro partido, involucra otro partido. De yo entiendo, son partidos distintos, pero el tema es que todos los 6 encuentros son televisados en distintos horarios. Sí, y si se juega domingo 20:15 tendría que cambiarse. Y hay toda una mecánica armada previamente, entonces se tendría que cambiar ese partido otra vez para otro día. Sí. En Libertad, sí se llega a jugar domingo este juego olímpico. Yo creo que se juega el lunes. No se cambia. ¿Cuántos casos ya hay? ¿Vas a acordar a Luis Cacabelo, dirigente guaraní, que nos vamos a jugar el lunes a la mañana, a las 7 de la mañana? Digo, sí, Cerro Guaraní. Cerro Guaraní. Así la cosa está... Pasa que entra dentro de las 60 horas y por eso Olimpia no podrá discutir si se programa en ese horario. Bueno, pero lo que Olimpia dice, que atendiendo compromiso internacional, Solamérica podría tener mayor predisposición, pero solo a defender su interés. Cada uno puede defender su interés, no se trata de ser antiparaguayo, no. ¿Es verdad? Claro, cada equipo quiere... Cada club defiende su posición. Su interés, claro. Así nomás. Él dice que le van a poner ahí la nota a Julio Jiménez, pero se calentó Julio Jiménez. Parece que va a ser temperamental. Yo nomás le recomendé que en la divisional, tranquilo nomás. En la divisional. Siguiente posición. Es claro. La primera discusión en esta temporada. Llámale pues a Carlito Gianni. Vamos a terminar con esta historia porque hay poco imagina. Si nos puede atender el presidente del Sol, que nos atienda por Carlito Gianni porque ya hay poco imagina esta historia. Acá no se trata, me parece, de no jugar partido, eso es lo ideal de nuestra parte. Por eso consultamos, no estamos inventando nada. Sol se va a mantener. Sol se va a mantener, Sol no va a cambiar su posición. A veces me pregunto, ¿por qué estoy tan bien informado? Volvió Shell Autopista en Iguazú, pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell lleva más de 100 años de investigación aplicados a tecnologías exclusivas en sus aditivos. Shell volví. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes que nos elijas, nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia, Movilidad Inspires. Te quiero contar a Carlos Gianni que estamos hablando con Julio Jiménez, que pide jugar el partido el domingo. Y Carlos y Sol América, tenemos entendido, quiere jugar el lunes 28 a las 19 Defensor, y que esa es la posición de Sol Carlos, cumpliendo con el reglamento de las 60 horas. Sí, buen día Arturo, buen día para la mesa. ¿Es así? En principio estaba previsto el partido jugar el sábado, ¿verdad? Sí. A las 20:15, creo que era 20:15 o 20:30. 20:30. Nosotros solicitamos ya
en la semana el alquiler del Estadio Defensores del Chaco para ese mismo día para oficiar de local en el Estadio Defensores del Chaco, según lo conversado con el cuerpo técnico y con la directiva de Sol esta semana que tuvimos reunión. Ahora nos comunicaron que Olimpia está hablando con nuestro delegado solicitando que el partido pueda jugarse en otra fecha, ya que tengo entendido ellos juegan el jueves por la Copa Libertadores, entonces no se cumplían las 60 horas que debe haber de plazo que debe haber entre un partido y otro. Y el domingo a la noche nosotros no podemos utilizar el Estadio Defensores del Chaco porque ya está alquilado por otra institución que oficia de local. Entonces eso hay que tener en cuenta y no hay que decir o ser, digamos, un poco irresponsable en decir que Sol no quiere colaborar con el Club Olimpia. No es así, nosotros queremos jugar de local en el Estadio Defensores del Chaco y el domingo a la noche está ocupado el Estadio Defensores del Chaco porque otro equipo oficia de local. Entonces queda el lunes y hemos decidido con el cuerpo técnico jugar el lunes a las 19 horas en el Estadio Defensores del Chaco. Ahora y se cumple perfectamente las 60 horas y más inclusive previsto para el posterior partido del Club Olimpia. Entonces hay que aclarar ese tema. Claro. Te pregunto, Carlos, dice Julio Jiménez, el delegado, y bueno, que deje en manos de la divisional. ¿Y cómo queda ahí? No, acá no tiene nada que ver la divisional, Arturo. Sol América es el club local. Sol América es el que pone la fecha y el horario. En este caso, Olimpia solicita a Sol América el cambio de día. Sol de América acepta y Sol de América pone tal día y tal horario en tal cancha que está dentro del reglamento. Es así. Y nosotros estamos enviando una nota en contados minutos en donde en donde ratificamos estar de acuerdo con el cambio de fecha solicitada por el Club Olimpia y ponemos como escenario el Defensores del Chaco día el lunes 28, horario 19 horas. Está perfecto, Carlos. Partidos el lunes 28 a las 19, Defensores, Sol Olimpia. Así mismo, Arturo. Gracias, Carlos Gianni, presidente de Sol. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Atirá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posición inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 al WhatsApp 0982-230-700. Síguenos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para más información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Síguenos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritorios y mucho más. Ingresa a electroban.com.py o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien, sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellal, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juego de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapaternes, Paracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. ¿Cómo te va, Rolando? Hola, Arturo, buenas tardes, un saludo para hoy, para la audiencia y para los muchachos. Gracias. Rolando Zafón, inspección de campo, no sé cómo es el organismo de ustedes, revisión, inspección, o son la autoridad constituida ahí. Sol América va a jugar en el Defensores el partido con Olimpia. El lunes pidió jugar a las 19 en el Defensores del Chaco por una cuestión de Olimpia en Copa. Olimpia, eso como le incomoda, habla de 60 horas. Olimpia quiere jugar el domingo, eso le dice vamos a jugar el lunes, ya pedimos cancha. Y ese día está marcado en hipotético caso que la cancha de River no está habilitada. ¿Para qué partido, Víctor? Tacuarí Libertad. Podría jugarse en el Defensores del Chaco. Sí, pero ya queda claro la divisional, ¿verdad? Yo el lunes vamos a seleccionar River, y si River ya marcó esa fecha, si es que River
marcó en River, si no está habilitado, tiene que habilitar otro lugar, ¿verdad? Claro, ya entiendo, no, lo que te pregunto a vos es, no digo yo que estés preopinando ya porque te fuiste a revisar. ¿Vos crees que River puede jugar en su cancha contra Libertad o todavía no está para esa fecha? Tacuarí sería con Libertad, la cancha de River. Tacuarí Libertad en cancha de River. Te pregunto si River... Nosotros hablamos con el encargado del mantenimiento del estadio, él dice que va a llegar, pero igual la comisión tiene que comisionar la gente de competiciones, tiene que revisar la cancha para ver si va a estar en condiciones y se va a llegar, ¿verdad? Porque cuando estuvimos el lunes pasado, faltaba todavía trabajo en la cancha, entonces el lunes seguramente se va a definir eso. Entiendo, Rolando, Tacuarí local, Libertad, tiene que enfrentar, pero piden por Estadio Defensores del Chaco, el día domingo. ¿Cómo está la cancha trinidense, Rolando? Trinidense es seleccionar el lunes también. Ellos juegan, ahí Ameliano marcó su próximo partido local. Según informaciones que ya solo falta la revisión del tema del VAR y ya está completo. Bueno, y el problema yo creo que esa cancha llega sin problema. Llega sin problema trinidense, se va a habilitar la cancha. ¿Qué le falta a la cancha de River todavía? Solamente el empasado, porque yo acordate que ellos tienen certificación VAR, solamente el tema del empasado que estaba un poco estropeado, había unos pozos y algunas cosas que corregir, entonces por eso se tiene que verificar el lunes de vuelta. Bueno, ¿qué jugadores Santaní va a presentar en el campeonato este año? Fuerte. Santaní se armó un buen equipo, entre los conocidos está Víctor Centurión, Parra, Rechim, nuestro goleador Zárate, tenemos un buen equipo para este año, por suerte se armó bien el Deportivo. Está bien, chao Rolando, gracias. Chao, Arturo. Adiós, Rolando Zaguán, ¿se entendió? Sí. Tienen que el lunes volver a inspeccionar la cancha de River. Así es. Si está esa cancha aprobada, ahí va a jugar Tacuarí de local. Así es. O si no va al Defensor. Si no va que al es domingo. Domingo 20:15. Y Trinidense ya está para ser aprobado el estadio. Jugando de local. Ameliano, contra General Caballero de Mallorquín, el viernes que viene. A ver, te diste cuenta, Dani, que estoy bien informado, ¿verdad? Totalmente. Yo estoy bien informado, ¿verdad, Dani? Excelente. Que te quedas bien conmigo, veo. No. Sombra tu... Soberbia, si yo digo, si estoy bien. Bajo. Información eso, Arturo. Le informa a la gente. ¿Verdad? Sí, a los clubes. Y como Julio Jiménez comenzó como, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Qué digo yo? No, a veces me pregunto, ¿por qué estoy tan bien informado? Bajo, Arturo, tenés razón. Bueno. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, embarazadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Chacomar y Sura de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de joyas oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Creo que no tiene que ser así, señor. ¿Cómo? Y sonó un puestito ahí de sobradorcito. ¿Qué? Sobradorcito. Sabemos que tiene buen informante, pero parece que es innecesario. Es necesario. ¿Y vos crees que el público me rechaza eso, veo? Y podemos 3 llamadas. ¿Vos decís que el público va a rechazar porque yo digo porque... Salvo que... A ver, ¿qué dice la gente? Dice, dice el niño que yo porque dije que estoy, a veces me pregunto por qué estoy tan bien informado. Dice el niño que eso es soberbia. Sí. Hay que yo me someto al público. Sí. Con la experiencia que ya tengo. ¿Quién me quiere reventar? Y no sé qué define el comité. Yo no tengo problema en aceptar lo que dicen. Me van a reventar igual. Si yo digo algo, oyentes me dicen ve. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité aprueba, no hay problema. ¿Cómo? No. Rápido definió el comité, dice. Y resolvió el comité. Yo resolvió, no hay problema, me pongo. Pero me van a reventar. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. 618-4700. Porque yo dije, ¿por qué te tenía informado? Pues no vayan a hacer una llamada telefónica. ¿Vos qué decís, Víctor? ¿Qué es soberbio? No. No, decir lo que vos No, ¿por qué? No hace falta que me diga. ¿Y vos? Que la gente decía, 20 llamadas. No, 20 llamadas la bola, me salió la maqueta, Pancho. Hola Arturo, ¿qué tal? Saludos. Si quieren llamar, si no pasamos de largo. A veces me pregunto por qué estoy tan bien informado. Para el pueblo lo que del pueblo. La vida. Hola. Hola. Sí. Arturo. Yo te escuché sobrado. Me escuchó sobrado. ¿Y sí? Y bueno. Hola. Arturo. Sí. Pate, obvio. ¿Y Monandé? Y pues ande, Arturo, le jala y ande me socio porque
cuando ni eso vimos hoy, porque de sobarse iba tú. ¿Entendiste? Sí, a la puta. Hola. El autobombo por la tarde. Chira, sobre, chira. A la mañana el autobombo y ahora el autobombo a la tarde a las 7. Y bueno, y está bien eso. ¿Entendiste? Entendí. Hola. Arturo. Más que sobrador, lo que vos tenés que hacer es compartirle tu informante a los miembros de la mesa, tu arquitecto, eso, ahí como Ángel le conoce y los miembros de la mesa no le conocen, por ejemplo. Compartiendo tu informante, Arturo, para que todos tengan la misma información. No, el arquitecto único. Yo le conozco ya a todo arquitecto. Angelito Yo le conozco sí, ya a todo arquitecto. Ya entendí. Y por eso te digo. Claro que entendí. Sí, entendí. Hola. Dictador y soberbio. Chira, sobre. Hola. Arturo, más 8 kilómetros ya de todo limpia, ¿por qué me lo ganan de la mañana domingo? Domingo de la mañana. Sí. Hola. Hola. Señor. Don Arturo. Señor. La honestidad no es soberbia. Muy amable, señor. Así es. Gracias, Angelito. Hola. Hola. Señor. Hola. Señor. Arturo. Sí. Mientras no hable de Olimpia y no le llama al presidente de Olimpia y otra vez está todo bien, Arturo. Que lo llame Miguel Carlos. Hola. 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 Hoy tenemos 2 partidos. ¿Y no terminó ya entonces? Hola. Arturo, puede ser esa chismosita, será. Y ya me dijo tal cosa, así, andé, la pelea. Espera, Carolina se duó, se escuchan de Ina, ¿verdad? Sí. El que anduvo ya así, ¿verdad? El anduvo, ¿verdad? Sí. Se informante. Un vez solo. Y pronto, le vamos a decir ahí por ánimo que te oí. Bueno, listo. Hola. ¿Vos de quién te reí, Luis? Los oyentes nomás. Hola. Hola. Sí. Con respecto a la soberbia o no. Arturo, una pregunta. ¿Vos sabés por qué el perro se lame las bolitas? ¿El perro qué? Se lame las bolitas. No, eso es otra cosa. Y esa es la gran pregunta del millón. Claro, Angelito. Hola. Hola, Luis. Señor. Cuando nos van a hablar de Olimpia, anda pero de la programa. Checo, PB, Sol de América, Olimpia, fecha, pe. Guaraní te iba a decir. Va a aparecer Cerú. ¿Cómo sos? Y por eso te aguantamos. Va Todo el mundo te conocemos como sos. Y por eso te aguantamos. Y te vamos a seguir aguantando. No hay, eso no hay discusión. Háblenos de los otros equipos hoy hay 2 partidos. Son calidad única. ¿Vos qué tal, Luis? No la tanda acá, señor. Mira que voy a abrir esa ventana y sabes lo que puede pasar, ¿verdad? ¿Ya sabes lo que puede pasar? No. El perro es el mejor amigo del hombre. Perro de la calle son. Igual, yo te decía una cosa, Angelito, el perro... no sé, Arturo, a mí no me gusta tanto lo del perro. El perro es... No se acerca, loco, ¿sabes lo que...? No me gusta lo del perro. Angelito, el perro es el mejor amigo del hombre. No es mi amigo. Bueno, listo. Hola. Póndame. Sí. Yo quería una mesa con el pollo viñón, con la mesa con el pollo viñón, lo dice el pollo viñón. ¿Y qué vale el problema? Hola. Hola. Señor. Arturo. Sí. Por eso yo escucho este programa, porque vos das las informaciones exactas, correctas. Gracias. Tienes que aprender ¿Viste que te equivocaste? Uno solo dijo. Uno solo salió. Porque yo dije, a veces me pregunto, ¿por qué estoy tan bien informado? Sí. Eso nomás. Hola. Arturo, ¿cuántos informantes tienen Denis Caniza y Luis Paredes? No sé yo eso. Segundo. Sí, muchísimo están. Muchísimo están. Hola. Hola, Arturo. Señor. Vos sos comandante, vos tenés que llevar la batuta siempre. Un saludo para Denis, que ahí es gran jugador. Un fuerte abrazo. Capitán. Así mismo. Gracias. Agarrado la batuta, dijo. ¿A Denis, vio? Sí, era un gran jugador en su época. Claro, que vamos a hacer conspiración ahora, vio. Hola.
Hola Arturo. ¿Por qué me gritas, Jaromina, Y Capeje? estoy manejando en el tráfico, estoy Arturo. ¿Quieres que te hablen guaraní? Que baje tu volumen. No voy a dejar el volumen. Primero Arturo, premiarle al niño, el que te aprecia es el que te corrige, Arturo. Pero no, él no es lo que decís, sino con el tono en que lo decís, ¿no, Arturo? ¿A quién? Y premiarle el tema ese de poquito sobrador. No, tal vez no se va a ver tono, Arturo, y premiarle al niño. Bueno, listo. ¿Qué que le premia al niño? Ah, porque me corrigió. Señor, un poquito sobrador me digo. Hola, entendí. Hola. Hola. Sí. Hola. 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 Sí, hola Arturo. Señor. Sí, un poquitito soberbio nada más, pero con esa soberbia te quiero hacer una consulta. Sí. ¿Por qué la prensa siempre dice el tema de que Cerro es el más popular? Mira, Facebook, Instagram, redes sociales. Bueno, no diga la prensa. No diga la prensa. Espera. ¿Por qué? Espera, a mí pregúntame, Arturo, para vos el equipo más popular de Paraguay, ¿cuál es? Me puedes preguntar. Bueno, para vos, ¿cuál es el equipo más popular, Pero Arturo? no te molestes conmigo, ¿verdad? Es mi opinión, ¿verdad? Sí. Cerro Porteño. ¿Pero por qué, Arturo? Sí, Mira porque todas para las mí el más páginas, mira popular- lo que dice Capri. ¿Por qué no le dan consenso nacional y dejen de inventar como ¿Por prensa? qué te vamos a inventar? Chao, ahí está el tema. Yo voy a asumir lo mío. Cada uno hace lo que hace caro y dice, para mí, Cerro Porteño, el club más popular del país. Cerro Porteño, el club del pueblo. ¿Cuál es el problema? Hola. Comandante. Sí. Vos sos comandante, el único es capitán. Upea, por nada tenía, deja uno solo lugar. Hola. Hola, Arturo. Sí. Arturo. Ese socio. Porque yo no hace una media menor de 3 de febrero voy a jugar Olivia Sol. ¿Cómo que va a jugar ahí? Hola. Arturo. Sí. Y que tú ya cortabas algo ahí, tú pulendo, otra cosa. De tipo, tenés razón. Tenés razón. De razón la areaina. La área P. Y ponemos peina. Resfrío, congestión nasal, Mentovigo ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovigo ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Vamos a hablar de fútbol. Mili Empeño, venta, arreglos de huellas, tripleta, empeño, mejor cotización, Sarmiento, Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Asociate al Club Sudamérica a partir de este año con pagos mensuales, accede a todos los beneficios, ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-712 o encontranos en redes sociales como @SudamericapY. Sudamérica, tu club del verano. Bueno, hoy cumple 41 años la Liga de la Amistad de Fernando de la Mora. La Liga de la Amistad. Saluda a los dirigentes en nombre de su presidente, Carmelo Torales. Santi Gaira. Sí. Santi González. La Liga de la Amistad. Liga de la Amistad. Fernandino. No, pero la amistad, pues. El mensaje. Al lado de Fernando de la Mora está Enrique Empanada de los González, bien al central, los hermanos. Los hermanos de por Colombia. Los es por Colombia, riquísima la empanada. Sí. Nosotros Así se llaman, los hermanos. Sí, yo sé, uno es central, el otro no sé qué pasó jugado. Y le comíamos la empanada. ¡Me gusta tu empanada! ¡Me gusta! Yo no puedo tener una reunión con el señor COVID. Yo no le voy a mandar la mierda por lo que hace. Y después... ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo anda, Arturo? ¿Cómo anda, Julio César Cáceres? ¿Todo bien, Arturo? Acá, tranquilo, ¿usted? Difícil, Denis Caniza, ¿eh? Y Denis lo es especial, siempre fue especial. No fue fácil, Denis, siempre tiene esa cosita, no mala. No, yo no siempre. digo, pero difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Y sí, y tenemos que ser difícil en el sentido de exigencia, seguro, ¿verdad? No, tiene su forma. No quiero, después te digo así, Julio, porque es un tema muy sensible. Quedó su memoria le falla. No creo, a una vez se falla, pero recordamos lo que queremos nomás. ¿Escuchaste, Denis? Sí. ¿Y saludarle en ese? ¿Qué tal, Julio? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Denis? Muy bien, excelente. Felicitaciones por este momento de la Olimpia contigo. Y gracias, Denis. La verdad que estamos ahí, siempre queremos cosas, ¿verdad? Pero mientras que
real que el equipo está junto, está unido y pensando en un objetivo. Es bueno mirarle a ellos y estar cerca de ellos. Bueno, pasó César Vallejo, ya está en conferencia, ya. Hablemos de lo que viene, hablemos de Libertad el domingo y hablemos del jueves ante Nacional en el Defensores del Chaco. ¿Cómo pensás encarar los dos partidos ante rivales de características distintas? Ahí pensamos siempre en encarar de la mejor forma, conversando con los muchachos, especialmente saber el sentido de ellos, cómo están, cómo va evolucionando día a día, porque 4 partidos en 12 días no es fácil. Tratamos de analizar todo de forma cautelosa, siempre con la idea de hacer buenas decisiones, ¿verdad? Hacer buenas decisiones porque en el sentido de escoger los jugadores, mirar también cómo ellos entrenan, ver cómo están y de verle a ellos completos están bien, sino también ver los jugadores que te van a ser útiles según nuestro parecer en cada partido. Si te pregunto en el orden, está bien, si te pregunto en el orden individual, y te pregunto por dos, uno ya, Paiva, que viene bien, haciendo goles, contanos de él primero. No, lo de Paiva viene evolucionando bastante bien, pensamos también siempre mirar y cuidar, porque la vez pasada terminó cargado, también la pierna, y lo está haciendo bastante bien, ¿verdad? No digo que no ha de estar en este partido, sino está bien, como dije, está todavía en los días de recuperación y lo vamos a ir llevando de a poco, como siempre, esperando darle la mejor forma de recuperación para que también nos siga dando satisfacciones de seguir festejando su gol, ¿verdad? Porque eso es lo que hacen los delanteros, eso ellos viven de los goles y cuando están en racha siempre hay que cuidar todos esos detalles. ¿El caso de Marcos Gómez? Bueno, Marquito Gómez, yo ya le conocí, ya todavía jugando, ya había tenido otra oportunidad con Dani, en su momento no mucho, después tuvo que bajar de vuelta a la reserva, jugar con la reserva, jugó conmigo en la reserva, también saliendo campeón invicto en la reserva y ya lo venía yo trabajando con él, conversando, él es uno de los que se perfila de la forma que viene jugando también Richard Ortiz en esa posición, y lo viene haciendo bastante bien, me siento muy contento con él porque también son chicos también que vienen buscando sus oportunidades, ¿verdad? Y las oportunidades hoy día lo están encontrando, no es fácil porque Olimpia en los años que han pasado ha tenido planteles muy frondosos con jugadores de mucha jerarquía, entonces por ahí por esas razones no tenía esa oportunidad que uno pretendía, ¿verdad? Pero siempre yo les decía a ellos y lo sigo manteniendo que ellos sigan trabajando, que las oportunidades iban a llegar y que iban a ser naturales, ¿verdad? Naturales por los recambios que sí iban a haber y es así. Hoy día también con el tema de que no pudimos hacer grandes contrataciones por los inconvenientes que tenemos, dije yo que es una buena oportunidad para ellos, para los jugadores de casa, para poder trabajar duro y mostrarse y tener esa oportunidad que ellos tanto anhelan, ¿verdad? Por eso venían trabajando mucho, ¿verdad? Y hoy lo están consiguiendo de a poco. Richard Ortiz ya está recuperado. Y Richard Ortiz viene trabajando de a poco, hicimos práctica de fútbol, está respondiendo bastante bien y a nosotros también nos pone muy contentos porque es un jugador que se preparó muchísimo para este campeonato, haciendo toda la pretemporada. Fue una lástima haber recibido ese golpe y después frenarle ese golpe en el muslo
le llevó más tiempo, pero era necesario y hoy día ya está mucho mejor, está nuevamente casi de la forma que nosotros queremos, de la forma que él sabemos que nos va a dar las manos y nada, Arturo, estamos ahí trabajando con él y él también está poniendo todo de sí también de vuelta para poder estar en las mejores condiciones. Bueno, el partido ante Sudamérica se va a jugar el 28, lunes Defensores, y no el 26, Julio. No, yo la verdad que no, ahora que me está diciendo lo estoy sabiendo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros tenemos que ir marcando porque es muy importante también siempre los días, Arturo, para, si Dios permite, y yo sé que también los jugadores quieren ir escalando, los partidos son muy continuos y un día más siempre para el descanso es muy bueno para nosotros. Bueno, te repito, a la consulta de Sol es local, nos dijo Carlos Gianni, nos confirmó, le dijimos al delegado de Olimpia, a Julio Jiménez, que el partido va a ser el lunes 28 para Sol de América y se va a mantener Defensores del Chaco, no el domingo, que era la intención domingo, el domingo 27, el lunes 28. Víctor. Julio, decías lo de Paiva, que está con una sobrecarga y que va a ser evaluado aún para ver si puede llegar de cara al partido del domingo. ¿Hay otro jugador en esa situación similar? ¿Hay alguno que esté tocado y esté en duda para el fin de semana? Sí, hay jugadores que han salido un poquito cargados, digamos, ahora de lo que vienen por el desgaste, ¿verdad? Pero lo venimos hablando con los doctores, lo venimos cuidando a la mayoría también, ¿verdad? Por la idea que tenemos, ¿verdad? De ir sumando días para ellos, y algunos sí seguramente de entrada no estarán por estas condiciones, ¿verdad? Porque siempre es importante hacer, o sea, que se conozca una vez la dificultad que tiene el jugador, ¿verdad? Porque algunas veces lo que es afuera, nosotros los internos sí sabemos lo que pasa, pero una vez el externo afuera no sabe, ¿verdad? Entonces, una vez le digo a los doctores que tenemos que hacer conocimiento también, ¿verdad? Porque no es fácil estar al frente del club, al frente de los muchachos, en el sentido de que uno trata de elegir lo mejor y siempre elegimos el que está en óptimas condiciones, porque más que nunca nosotros no vamos a renunciar de la forma que estamos demostrando. Hay cosas que vamos a ir implementando, hay cosas que hemos perdido un poquitito la forma de jugar, pero hay cosas que hemos ganado, ¿verdad? Entonces, de a poquito vamos a ir sumando eso, ir conectando todo de vuelta para que sea un equipo de la forma que nosotros queremos, ¿verdad? Y para eso queremos que los jugadores estén a plenitud, ¿verdad? Todos para que nos den la mano en el momento que necesitemos. Julio, hablaba sobre Richard Ortiz, que ya está recuperado, pero la duda se genera justamente a partir de su acompañante. Si va a ser de vuelta Marco Gómez, si va a ser, allí jugó muy bien Orsuza el partido anterior, también venía teniendo minutos Hugo Quintana. ¿Ya definiste un poquito el acompañante en la media cancha de Richard? No, Orsuza para mí fue muy bueno, a pesar de que a una vez un poquitito, yo resistido a una vez por la gente, pero igual empezó a analizar los partidos, ya en Perú, contra Guaireña, ahora en este partido, la forma que ha corrido, la forma que el recorrido y el descargo que hemos tenido con él, la verdad que es impresionante, porque lo venimos mirando, no es por casualidad, el jugador se preparó y cumplió en lo físico, estaba óptimo, hasta que hoy día tiene una pequeña contractura, ¿verdad? Que prácticamente no le va a dar para llegar a este partido, ¿verdad? Y sí, lo venimos hablando también lo de Richard, no solamente Richard al comienzo, lo estamos analizando, lo seguimos evaluando sinceramente, porque, como vuelvo a repetir, queremos siempre que estén los mejores en condiciones físicas y mental, ¿verdad? La presencia de Paiva, es cierto, recién hablabas y decías que está con una molestia allí, pero dentro del dispositivo en general,
¿La presencia de Paiva y su buen momento te obliga a retrasarlo a Derlis? O sea, ¿tenemos que empezar a verlo a Derlis ahí como volante por izquierda? Y en algunos casos sí lo vamos a ir moviendo, ¿verdad? Lo vamos a ir moviendo porque Derlis también es uno de los jugadores que hasta ahora ha jugado todo y tiene un recorrido, tiene el sprint más alto, todo, ¿verdad? Todo tiene, ¿verdad? Y está muy bien. Solamente Derlis hoy día está un poquitito, yo creo que podría decir, bajoneado de repente por el tema de no estar llegando a los goles, ¿verdad? Lo cual yo vengo hablando mucho con él, que él tiene que mantener su tranquilidad, porque con el trabajo que está haciendo le está ayudando muchísimo también al equipo, y siempre llegar a los triunfos también es motivo de alegría, ¿verdad? Pero yo sé cuál es su estrés de repente de no estar llegando a los goles, porque los jugadores que juegan adelante viven a eso, viven a los goles, ¿verdad? Entonces, pero yo estoy seguro que de a poco va a empezar a estar firme de vuelta y va a marcar muchos goles como siempre lo ha hecho. Julio, recién confirmabas que Orsusa para este domingo no va a estar. Te quiero preguntar, ¿quién más ya podemos considerar como baja o que no está en tus planes por el desgaste físico? Te consulto, por ejemplo, Antolín Alcaraz, que tiene probablemente una recuperación distinta por el tema de la edad. ¿Algún otro jugador que no está en tus planes para este domingo? Bueno, la verdad que en planes así están todos, ¿verdad? Sí, esos jugadores los estamos evaluando, que realmente hoy por la tarde, mañana lo vamos a definir bien, porque son jugadores que es muy importante, ¿verdad? Lo de Antolín, lo venimos conversando mucho con él porque me importa mucho de la forma que él se sienta, ¿verdad? Porque quiero que es un jugador que yo quiero que esté en la cancha jugando, sabemos todo lo que nos está dando, toda su jerarquía, pero siempre siendo cauteloso, ¿verdad? Siendo cauteloso en el sentido de que yo quiero tenerle más partidos que menos, ¿verdad? Y si no hacemos, de repente hacemos siempre las cosas pensando que todo va a salir bien, pero nada de cargar demasiado, ¿verdad? Por eso yo digo que hoy el grupo está muy comprometido. No tenemos un plantel demasiado largo, pero tenemos como para poder armar de la forma que creemos que puede ser lo mejor, y estamos en ese camino, ¿verdad? La verdad que estamos en ese camino, siempre esperando hacer buenas decisiones, y las buenas decisiones nos ayudarán también para realizarlo los jugadores. Está bien, Julio, un saludo al aire, una posición actual tan válida para nosotros del Olimpia. Y no te olvides lo que te dije, pues te van a confirmar. El lunes 28, Defensores del Chaco a las 19, el partido es Soldamérica Olimpia, y no será el sábado. Olimpia quiere jugar el domingo, solo se mantiene la posición del domingo. Esto porque tenés Copa, Julio. No, y la verdad que, Arturo, a una vez hay cosas que no nos sorprende. A mí, especialmente siendo jugador, no me sorprendía. Me pasó con Guaraní, recuerdo cuando en el 2015, cuando llegamos a la semifinal, había un partido pendiente con el Deportivo Luqueño, recuerdo, y nosotros íbamos a jugar el domingo, no recuerdo si era contra General Díaz, y el jueves íbamos a jugar contra Racing, cuarto de final. El partido pendiente nos metieron un día miércoles, o sea que cómo podíamos jugar miércoles y jueves, ¿verdad? O sea que nunca hubo una consideración también entre nosotros mismos, ¿verdad? Porque decimos que nuestro fútbol tenemos que darle el crecimiento, ¿verdad? Pero en estas condiciones no. Recuerdo que ese partido lo dije yo, que juguemos un día lunes. Habíamos jugado domingo y que juguemos lunes, ¿verdad? Como para tener el martes, miércoles y jugar el jueves, pero nos pusieron el martes porque aparentemente el Luque en ese entonces no tenía que tener la recuperación completa, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo quedamos? Y hasta que jugamos el martes, recuerdo, con un equipo llamado Alternativo, habíamos perdido y ahí nos habíamos alejado 3 puntos del campeonato, porque también veníamos procurando por el campeonato. En esa oportunidad, gracias a Dios, pudimos vencerle a Racing el jueves y ir escalando, digamos, en pulmones de nosotros. Y hoy de vuelta nos apuntamos así, ¿verdad? Deberíamos siempre buscar. Yo no digo que
se haga siempre con maldad, ¿verdad? Pero deberíamos siempre de buscar el equilibrio entre nosotros mismos, ¿verdad? Para ayudarnos. Rivales somos dentro de la cancha en el sentido de querer ganar siempre los partidos, pero afuera deberíamos también de pensar en conjunto de cuando hay equipos también que están en torneos internacionales, darle el mayor margen en todo, el mayor margen que digo también en descanso, los días exaltos también, o buscarle forma para que también los equipos paraguayos puedan llegar bien siempre en los terrenos internacionales, pero son cosas que no solamente pasa por uno, ¿verdad? Sino hay que ir analizando en general y buscar siempre ese equilibrio. Es claro, tu posición con relación a esto del partido que se va a jugar el lunes 28 de enero a las 19 Defensores, sino el sábado, el partido en los Defensores, Sol de América Olimpia. Chao, Julio, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo. Adiós. Julio César Cáceres, técnico de Olimpia. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma hoy, tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología, Ciencias Empresariales. Más informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. La Paz, vive tu carrera. Para vos no juega Roque el domingo. Para mí no juega Roque el domingo. ¿Para vos? Y me mantengo hasta ahora que no. ¿Para vos? Sí. Quiero 30 segundos. Me llegó un audio. Y ese audio me va a decir mucho. ¿Juega? No, me llegó un audio. Ninguna duda. Mi pensamiento para mí es sí, pero me llegó justo un audio. Sí, juega, ninguna duda. El niño pide 30 segundos. Juega Roque. Hacer el fútbol Álamos, porque si es Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa y garantiza IMAG. Seguinos en redes como CF Moto PY, CF Moto Spirit More Together. Llegó Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @RecuperalPY. Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Después, niño. Está súper bien trabajando a doble turno y hoy se define, pero 90% que sí. 100% ponerle. A veces me pregunto, ¿por qué lo que estoy tan bien informado? Ponerle 100, ¿vos creés que todavía está en duda, Peón? ¿Trabaja con el plantel o no, solo hace doble turno? Doble turno trabajando. O sea, trabaja con el plantel y aparte, porque él está trabajando doble turno porque es su deseo. Cambiar de opinión, a veces me pregunto, ¿por qué tú estás bien informado? No. ¿Cambiado? ¿Hace cuánto? Soy terco, me ha quedado con lo que decía. Eso dijo Julio Cáceres, ¿y vos? Y puedo esperar hasta mañana. ¿Y vos? Llega, juega. Ya te dije lo que dijo sí, que ya claro. en el gimnasio. ¿Y sabes quién le preguntó, verdad? No, eso ya no sé. ¿A vos no sabes lo que pasó Pero mañana? como todavía no practicó en cancha con el resto, pero vos no sabes lo que pasó esta no. mañana en el gimnasio. No. Ni me imagino tampoco. ¿Sabes qué es la verdad? ¿Sabes quién le dijo? Bueno, contigo, Luis. Con el Sol Seguro puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con otros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. Para Control, amar es cuidarse. Disfruta plenamente de la intimidad, cuidando tu integridad y la de tu pareja. Con Control aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la línea de preservativos con sabores, grosores y texturas diferentes. Porque gozar también es cuidarse. Control, love is you are. Para cada problema, Sica tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Sica queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sica Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Villaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas empedrados y arena. Con su diseño K6309, te acompañan todos los terrenos.
Imagínate tu cocina amoblada con Achom. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento hasta en 24 meses. Además, con las tarjetas Signature y Black tenés hasta 25% de ahorro. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Pero vamos con el porcentaje entonces. Sí, señor. El primer partido de la tarde, 12 de octubre, Ameliano. Ameliano, ¿dónde juegan? En Itagua. Ah, claro, sí, 12 de octubre ahí juega 12 de octubre con Ameliano. Dale, Caniza. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. 60-40. 12 de octubre le gana Ameliano. Sí, creo que sí. ¿No querés cambiar? No, para nada. Bueno, listo, yo te pregunto por tu carácter, será Víctor Villalba. 60-40. 12 de octubre le gana Ameliano. Así es. Niño. 50-50. Empate, primer punto de Ameliano. Primer punto. Yo, Pancho. 60-40. 12 de octubre le gana. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600, Seguros que le conviene, Seguros El Chaco. Confortín, vive una experiencia diferente, la ruta de la caña. Descubrí la heroica ciudad de Piribebey, los cañaverales y las bodegas de Caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la Caña Fortín y por qué es el único ron paraguayo premiado en el mundo. Vas a disfrutar de música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. Próxima salida el sábado 26 de febrero. Visita nuestras redes sociales. Para más información o llamanos a los teléfonos 289.000 o 0981-272-987. La única ruta de la caña es de Fortín. El siguiente partido, Resistencia, local ante Nacional. Quería agregarle que el Cerro le va a presentar hoy en Sociedad. Perfecto. Hoy le presenta a Antonio Galeano. Hoy le presenta. Le van a presentar ya. Así como hacen los otros, flyer fuera. Sí. Con el flyer en redes sociales. Así mismo, hoy va a ser eso. ¿En dónde nos quedamos? En el partido 12 de octubre, Ameliano. Finalizamos, ahora vamos a Resistencia Nacional. Primero Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Llegó la promo Desperta el Amor de Super Espuma. Por el mes de los enamorados, comprando un somier matrimonial Renovata Imperial o Titanium, te llevas de regalo un kit de cubrecama. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Dios mío, ¿cómo lo que vos sabes todo? Vos ya me estás farreando, Angelito. Sí. Eso ya me está farreando. ¿Cómo tú vos sabes todo yo traer tú? Ese me está farreando. Ah, la verdad, pero ¿cómo vos sabes todo yo traer? Bueno, listo. Pero esto ya es... A veces me pregunto, ¿por qué es lo que estoy tan bien informado? a veces me pregunto, ¿por qué estoy tan bien informado? El machetazo ahora se llama el ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda su escuela Miranda Cueto General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria hace 61 años, su inversión más segura en la vida. Grabado está. Moreno Martín arranca mañana. No, de silla. Para mí sí. No, y no le pregunto cómo a la taza. Sí. Para Pancho arranca mañana Moreno Martín. ¿Y quién la con él arriba? Robert Morales. Sí, ¿y vos? Alfio con Morales. ¿Y vos? No arranca Moreno Martín. Pancho dice que arranca, él tiene la información de primera. Entonces yo le pregunté, ¿mañana va a reventar la olla? Sí, digo, sí, juega Moreno Martín en A mí ingresan al segundo tiempo. No, la Pancho dice, está grabado ahí. Pancho dice que Moreno Martín arranca el partido. Si así será condecorado, porque conoce la información. Eso sí ya es, como diría Angelito, eso ya es el colmo. ¿Cómo que dice Angelito? Pero esto ya es... No, díselo Angelito, esto ya es... Pero esto ya es... Eso ya es, sí, según Pancho, mañana arranca Moreno Martín en Cerro. ¿Para vos? No arranca. ¿Para vos? No. ¿Para vos? En el banco ingresa al segundo tiempo. Yo también, yo no sé si va a jugar. Para mí no arranca. Para Pancho mañana arranca Moreno Martín. Y bueno, y tenemos que esperar nomás. Totalmente. Para que comprar se pueda alquilar, Renta Magna, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando del Amor, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lobo, mondiola, tapocadril y pulpa negra. Encontrarlos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día.
Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chequeña, es la marca que a la hora de haber embarazados una fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Bueno, vamos con el siguiente juego, Resistencia Nacional. Si arranca Moreno Martín, va a ser premiado, honor al mérito, y voy a hacer una palabra. ¿Quién va a hacer la palabra para Pancho? No, yo no le regalo un carajo, que claro. ¿Cuál va a ser la palabra de periodista? ¿Vos decís una palabra para Pancho si arranca? No. ¿Vos? No. ¿Vos no querés si es titular? Digo. No, ahí nomás. No, yo te iba a decir que está excelente, te informado. Bien. Te voy a poner una condecoración simbólica. Por un aplauso, Gustavito. Y si arranca Moreno Martín. Está bien. ¿Qué partido tenemos? Vamos a aplaudir de forma anticipada, Pancho. Y después mañana sigue. Te vamos a anticipar, ¿no? Y si querés aplauso, te anticipamos ya el aplauso. ¿Vos? Resistencia Nacional, ahora sí. Resistencia Nacional. Resistencia Nacional. Del defensor. 50-50. Empate, Denis Caniza. 40-60. ¿Nacional? Gana, digo. Sí. Pero mucha diferencia, ¿no? Poca, ¿no? Poca. ¿Y vos, Jorge? 50-50. Se mantiene su invicto para el niño. Mantiene. ¿Y vos? Empate. Para vos pierde su invicto. Sí. ¿No querés cambiar? No. Bueno, listo. ¿Y para vos, Pancho? 40-60. ¿Quién gana? Nacional. Pierde su invicto Resistencia. Dejó muy buena presión. Hay que llamarle a Roberto Garcete, padre, hijo, a Roberto Torres. Pierde para Pancho, para vos. Para mí empate. ¿Para vos? Empate. ¿Para vos? Gana Nacional. Doble hay acá, para Pancho y para Denis gana Nacional. Pero para ustedes en la mesa no gana Resistencia. Hay 2 empates y 2 derrotas. Luis. Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues Chupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria, puedes ser propietario de un lote hoy mismo, con mínimos requisitos, financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. ¿Qué partido tenemos? El partido, un duelo destacados, el juego de Cerro Guaraní. Partido a título de repercusión. Olimpia Libertad o Cerro Guaraní, o están iguales. Olimpia Libertad, creo que. Para mí Olimpia Libertad por el factor Roque. Para mí Olimpia Libertad. Para vos. Empate. No, todavía no se sacan diferencia entre los. Claro, pero Pancho dice Moreno Martín con más. No entre partidos. Sí. No entre partido y partido. Empate. Los dos. Esta vez ninguno de los dos le saca ventaja. Los dos. Porque sigue quedando el morbo de lo que fue Cerro Guaraní y el tema del valor de Roque para Olimpia Libertad. Para mí los dos tienen allí el peso similar, 50 y 50. No hay uno que desnivele. Por lo que fue el final y por la situación de Roque allí. Vamos entonces con el partido. Cerro Guaraní. Ponemos la música de Cerro Guaraní. Pancho. 60-40. Cerro. Víctor Villalba. 60-40. Cerro. Jorge Sosa. 60-40. Cerro. Denis Caniza. 60-40. Cerro. Dios mío, ¿cómo vos lo que vota de todo? Yo te dije si le conozco la cara a mi compañero. Sí.
Hasta eso, Villata, Arturo. Hasta eso sabe todo, como dice Angelito. ¿No crees que venir conmigo? No, pero le dijiste. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles y perfumes. Únicos dos locales, Casas Centrales, Sevilla, Casi, Arreglos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecida con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecida. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqueo, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferro Parecida, 39 años construyendo contigo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante, antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con tu tarjeta de la Caja Mutual el regreso a clases es más fácil. Retira tu tarjeta y desembolsa una operación tarjeta efectivo. Te llevas una mochila de regalo. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. General Caballero Tacuarel. Les reitero, para Denis Caniza, Víctor Villalba, Niño Jorge y Pancho, Cerro le va a ganar a Guaraní. Un activo que le gana. No quieren cambiar, ¿verdad? No. No. ¿Cuánta es la diferencia de goles? Víctor. 2-1. 2-0. Un gol. 2. Dos de diferencia. Arabucho. 2 diferencias. Arabucho. Dos de diferencia para hacerlo. Pero, ¿quién dijo uno? Un gol de diferencia, 2-1. No, lo que dice Denis Caniza que Cerro va a ganar por 2 goles de diferencia. 0-0 primer tiempo, segundo tiempo mete Morales primero y al terminar va a meter Moreno Martín. Ah, entra Moreno después. Así es. Ah, entonces para Denis los goleadores son Morales a los 30 del segundo tiempo y a los 40 Moreno Martín. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. ¿Se te vino el partido? Sí, me viste que estaba haciendo bien, sí. Qué loco. Yo no también. Voy a acertar todito ahora. Pronóstico. Denis Caniza. Todo. El maldito COVID te agarró feo, ¿verdad? No. Qué locura. Pastillas de amnesia, doctor. ¿Qué dice? Pastillas de amnesia, doctor. Qué locura. ¿A vos se te vino el partido, no? Me robó Denis, el don. Algo hizo y me sacó. Yo sentí como un espíritu salía de mi cuerpo y se metió en el de. ¿Y a vos el partido se te suele representar? A veces me imagino cosas, pero así como ellos no. Por eso yo estaba ahí débil, quería saber qué pasó. Algo me pasó. Cuando me crucé con Denis estaba débil y supo mi energía. No, yo estoy bien de mi al niño le viene el partido, ahora le viene a Denis. Me chupó la energía de Denis. ¿Por qué? Y mi energía que lo que le hizo Carlos Arce a Higgs a las 3 de la mañana. Y él está concentrado ahí en su sede. Justo esa es la hora. Y a las 3 de la mañana fue. Y se despierta Carlos Arce, querido, apreciado Carlos Arce, la gente mayor debe saber de quién hablo. El que suele decir que solía repetir mucho que el penal se dispara por bajo y cerca del palo y fuerte. No importa si erra, pero ahí tenés que pegar. Carlos Arce, siempre. Y a las 3 de la mañana se despierta. Y la pieza de Gil le golpea. Viene acá arriba. Vamos aquí, Libertad. No sé contra quién jugaba. Cerro limpia. Y le dice al encargado del Libertad la sede que prendan las luces. Ahí había futsal, una cosa así, una cancha pequeña de fútbol en Libertad, al entrar. Le dice, prende la luz. Vení, le dice. Estaba durmiendo. Vení. Le da una pelota. ¿Qué estoy inventando? No, está bien. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Merendro, Calón, Ñembucias del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de exigir Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguidas en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo.
Tupi te invita a que no te pierdas esta gran oportunidad, 72 horas de ofertas exclusivas en los productos más solicitados. Hasta mañana vas a encontrar precios imperdibles y tu primera cuota pagar recién en abril. Te esperamos en Boyán, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. Tupi, 26 años, llenando tu hogar de felicidad. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Plastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubre lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Bueno, estamos ahora con General Caballero Tacuarembó. Saludos, vendedor. ¿Quién? General Caballero Tacuarembó. Juegan en Ciudad del Este. ¿Por qué? Porque allí es el local general. Del Antonio Aranda. Mallorquín, del Antonio. Ahí vamos a ver cómo está el terreno de juego igualmente. Sí. Con miras a el juego eliminatorio. El 3 de febrero. Sí. ¿Qué nombre tenía antes el 3 de febrero? No sé. ¿El club o el estadio? El estadio. Caliente, vos sos ahí. Sí, pero cambió hace poco nomás. Sí. No, había otro nombre antes. Ese no sé. El primer nombre. Ese era el Antonio Dones. Ese era el porque hace poco era teniente coronel Antonio Dones. Antes cuando tenía otro. Ahí, ese era. Generales truenan de cuartilla, corazón de acero de mi Paraguay, de un guaraní. Ese. No había otro nombre antes. Políticamente hablando. Generales. Sí, yo estoy equivocado. Espera un ratito. Ese fue el único nombre. O no había otro nombre antes del 6 de febrero. O el de Cerro de Franco. A mí me parece que. ¿O estoy confundido? Antonio Dones Arubi. Sí. ¿Y después hace cuándo se cambió? ¿Cuándo se construyó eso para el...? Sí, para la... ahí se cambia. En el 89. No, 99 para 99 la Copa se cambia. América. Entonces se cambió ahí. Entonces es verdad, único nombre, ¿verdad? ¿O había otro nombre? Ullón no va a decir que siempre está. Ullón se borró. Se borró Carullón. Se borró Carullón. Alborozados todos cantando. Un ratito, ¿qué partido tenemos? El partido de General Caballero ante Tacuarembó. De paso somos dos jugadores. Tacuarembó. Víctor ayer nos decía uno de General Díaz. Ocampos y Lucas González. Dos jugadores. Nacional y Guaireña. En el último día de. Lucas González delantero. Exactamente. Sus dos últimos refuerzos. Sí. ¿Qué partido tenemos? General Tacuarembó. General Tacuarembó, Víctor. 60-40. Gana General Caballero Tacuarembó, Jorge. 60-40. Gana General Caballero, Denis Caniza. 60-40. Gana General Caballero, Pancho López. 50-50. Empate. ¿Qué partido tenemos, güey? El partido del domingo, Sol de América Guaireña. Sol de Guaireña, Denis Caniza. 60-40. No, Arturo, siempre fue 3 de febrero. La ciudad se llamaba Ciudad Jardín antes de ser Ciudad Presidente Schoner. Tal vez eso te confundió, calculo yo. No, te agradezco, Carolina. Yo me confundí. Pensé que había un nombre 1, Odones Arubi 2 y después vino un tercero. No hubo así. No fue así. Gracias, Carolina. Gracias. Generales truenan. Sol. ¿Quién gana? Sol. De un guaraní, soldado guerrero ni el mundo entero. Gana. 60-40. Sol a Guaireña le gana. Pancho. 60-40. Sol le gana a Guaireña. ¿Y vos, niño? 60-40. Sol le gana a Guaireña. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kento GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kentón Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed habilitó el Autolab con agendamiento previo exclusivo para beneficiarios de Asismed. Llama al 288-7000, elegí el horario que más te convenga de lunes a sábados en el Centro Médico La Costa Lynch. Entrate más en redes sociales. Asismed, toda la vida.
Barta, la mejor batería de Europa está a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barta, un gol de media cancha. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entrega de Electrodomésticos Tokio. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza NGO. Porcentajes. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Vicepresidente Franco en el club Atlético Stroessner. Se llama Atlético Stroessner. Vamos entonces con qué partido. Olimpia Libertad. El estadio de Pinosá hasta ahora se llama Alfredo Stroessner. ¿Qué partido? Olimpia Libertad. Un partido gravísimo. Pero hay que preguntar a quién va a ganar ahí, porque Olimpia Libertad en cancha Olimpia. Aunque quién va a ganar. Los dos equipos tengo mis amigos, no puedo ir a un lado. Ah, perfecto. Ay, Alfredito. Así Así es. es. Olimpia Así es. Libertad. Sí se entendió. Así mismo. Así mismo. Olimpia Libertad. Víctor Villalba, Olimpia Libertad el domingo. 40-60. Me parece que no entendí. Olimpia Libertad el domingo. 40-60. Libertad le gana. Gana Libertad. ¿Te viene el resultado? No llegué todavía a esa etapa de mi vida. ¿Qué quiere decir no llegué a esa etapa de mi vida? El Coboni. 50-50. Empate para el presidente del ciclo de periodistas. ¿Mi carnet dónde está? Está en proceso, señor. Hace 3 días que estamos con el carnet. Me sacaste una foto acá. Ayer fue. ¿Y dónde está mi carnet? No, pero nos llevaron 24 horas. Ayer me sacó, le iba a mandar al señor, me dijo, en 2 horas va a estar, de ayer hasta hoy nada. Pero los procesos tampoco no pueden ser eternos, ¿verdad? Están caminando. Así mismo. Empate niño, vos de Nica. 40-60. ¿Libertad? Sí, porque Olimpia está distraído en la Copa. Para Denis Caniza, Libertad le gana a Olimpia. Víctor Villalba, Libertad le gana a Olimpia. Niño Jorge, empate, que niño. Empate, 50-50. Francisco Pancho López. 50-50. Empate. No es mío conservador el tema de decir empate. ¿Vos qué opinás, Víctor? Para acomodarse con los dos. No, yo no puedo porque yo a veces suelo dar mucho empate. Muy cómodo. Muy cómodo. Sí, anda derecho Se el niño puede, maravilla ahí enciso, ahí puede seguir con su racha goleadora. ¿Vos querés cambiar? Para mí Libertad no le va a ganar a Olimpia. Ah, eso ya es otra cosa. No les des bola, Arturo. Esperando por Horacio, quiere decir que Olimpia Puntúa anterior. y le puede llegar a ganar en tu... Porque si miramos previamente, el favorito es Libertad. Sí. Por cómo viene. Por eso para mí Olimpia le va a dar pelea y... ¿Cuándo con Libertad y Cerro debutan en la Copa? ¿Cuándo se va a saber? Recién en abril, después de la fecha FIFA de eliminatorias, y se sortea el 23 de marzo, fase de grupo, que es un día antes de jugar Paraguay ante Ecuador aquí. Y termina la fecha FIFA y posteriormente arranca la fase de grupo. A partir de abril sí ya todo es ahí Copa, todo torneo. En abril arrancan los dos. En abril arranca, exactamente. Bueno, tenés para Francisco Pancho López, Moreno Martín, enseguida vamos a poner la entrevista de Tigo Sport, ¿verdad? Sí. El colega, ¿quién le hizo la entrevista? Pedro Torres. Pedro Torres le entrevistó a Moreno Martins, que estuvo en el mercado. ¿Qué mercado tuvo? Fue al mercado 4 en ¿Para qué se fue? medio de la comunidad boliviana. Ahí están los... Claro, ahí todas las tiendas. La feria boliviana. Muy bien. Y ahí fue. Muy bien. Ahí se fue. Qué bien. Muchos residentes radicados acá y bolivianos. Furor fue. ¿Que vos sos su jefe de campaña, eso? ¿Para decir furor? No. ¿Vos sos su jefe de campaña ahora? ¿O sos su jefe de campaña, Pancho, para decir furor? Y furor, Verdú. Y claro, sí que sus rodearon compatriotas, eso es lógico. Paralizó todo el tráfico. Moreno Martín arranca mañana. ¿De silla? Para mí sí. No, y no le pregunto cómo va a la taza. Sí. Para Pancho arranca mañana Moreno Martín. ¿Y quién la con él arriba? Robert Morales. ¿Qué pasa, Luis? La taza. Y a mí me pregunté, a Eco le preguntó. Y hace una cosa, Luis. El único habitante del mundo que contesta con una pregunta, otra pregunta, ¿quién es? El paraguayo. Vos te vas a un lado, con el debido respeto, que le decía la señora de la casa, y ve que está preparando tu tereré.
tráeme una poco de hielo. Va, para tomar tereré, lógico, ¿no? Víctor Villalba, vení, Napo, lleve, pero a vos, yo te... O miento, cierto. Vendé, pues, Luis. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos 4 locales. Para venderte la solución que más te conviene, sede centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso, teléfono 0981-129-900, Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Tu billetera personal está en todo el país. Puedes pagar en los comercios que cuenten con POS, Infonet y recibir hasta 1 GB de regalo. Mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. ¿Sabías que Lactaland es la marca láctea más preferida y consumida del país? La más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactaland es la marca número 1 en la salud de cada día. ¿Qué premios tienes NT? Un tremendo Dodge Charger, otro Volkswagen Gol más 100 millones. Una Hyundai Santa Fe más 1.200 millones al en sí o sí. 50 premios en efectivo, 5 combos frío, 2 Fiat Siena. Pedís NT por Emoy. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo De La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Powers. Contactanos al 671-447 DLS Motors S.A. Llegó la gran feria de enamorados de Guairá Pisos. Hasta mañana con descuentos que enamoran en todas las líneas de pisos, revestimientos cerámicos, porcelanatos pulidos y esmaltados, juegos de baños, termocalefones, duchas eléctricas y mucho más. Entérate más en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno. Hola, comandante, profe Montes. ¿Tu panelista no analiza que el único partido Libertad ganó por un penal? El último partido, ante General Caballero de Mallorquín, así es. Pero al mismo equipo, por ejemplo, Olimpia no le pudo ganar. Si es que vamos a un análisis más profundo otra vez. Bueno, correcto. Llámale a Héctor Melgarejo. A ver si cierra o no cierra el 9. Sí, ¿cómo es? Si cierra o no cierra el 9. Yo creo que tiene que cerrar. Sí. Yo le voy a decir por qué. Yo creo que tiene que cerrar, porque no va a quedar, se va a quedar. Ameliano necesita. Sí. ¿Está Alto Megarejo o no está? Contigo, Luis. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con el interés más bajo. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunicate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. Bueno, la pregunta es muy directa. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo te va? Bien, Arturo, ¿cómo te va? Bien. ¿Estás cerrando el 9? El 9 ya se cerró, Arturo, el volante terminamos de cerrar recién. ¿Y Pablo Ceballos es o no es todavía de Ameliano? No va a ser. No va a ser. No va a ser. ¿Estaban los planes? No. ¿Y quién va a ser el 9 de Ameliano? Y Nicolás Morínigo, con él cerramos ayer. ¿Nicolás? Morínigo, el delantero. ¿Quién sigue Pablo Ceballos no? Para vos ya Pablo está descartado. Sí. ¿Pero se llegó a hablar con él? No llegamos a hablar, Arturo, no. Llegamos a hablar. Entonces, por eso es importante hablar. Aldo Maíz, el volante de ellos. ¿Y Aldo Maíz sí? Sí, con él acabamos de cerrar, Arturo. Ya se hizo el pedido del pase internacional, cerramos con Defensa y Justicia y también con el jugador gracias a la colaboración de Diego Ferraz. ¿Cuánto tiempo queda incorporado a jugar Héctor Megarejo, presidente de Ameliano? ¿Va a estar Aldo Maíz a disposición del club, del equipo? Hasta el 31 de diciembre. Aldo Maíz, ¿quién más entonces para Ameliano? Porque la próxima semana se cierra el libro de pase el viernes. Hoy se cierra. Hoy, perdón, claro, si es tercera fecha. Estoy completamente transcordado. Hoy se cierra, perdón. ¿Quiere decir que cerraste con qué jugadores? Con Nico Morínigo, con Aldo Maíz, Víctor Ayala, y ahora también cerramos con un chico Medina, que era seleccionado sub-20 del Deportivo Luqueño, con algunos partidos de primera, ¿verdad? Patricio, bueno, entonces se cerró el cupo, ya está cerrado Ameliano, Héctor. Estamos ahí todavía, Arturo, a ver si nos da tiempo de algo más.
Bueno, gracias, muy amable Héctor, gracias. Héctor Melgarejo, presidente Ameliano. La Paraguaya Inmobiliaria se presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización, jardines, etcétera, con empedrados, servicios básicos en puerta y posición inmediata. Para más información, llámanos al 437.000 al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Volvió Shell Autopista en Iguazú. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Shell, volvimos, volvé. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elijas nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Mobilidad Spiders. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros alquicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electroban, tablets, computadoras, escritores y mucho más. Ingresa a electroban.com.py, llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiestas, la lista para tomar. Fiestas, un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar y empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebellala, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 claras al precio 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones Bracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. A las 13:46, Gustavito Moreno Martins. Para ti, lo que ayer lo entrevistó el colega. Pedro Torres. Pedro, muy bien. El gol hace de... Si gana Libertad, ¿quién hace el gol? Roque. ¿Vos? ¿Vos crees que no va a jugar luego? Para mí no, para mí sí. Yo fui el primero que dijo que sí juega. ¿Y vos? Y yo tengo dudas si juega, pero si juega, Roque. ¿Vos? Pero tengo dudas. El Niño Maravilla, Enciso. 1-0. Reñido el partido. Difícil. 1-0 no. Así, apenita. También te vino, veo. Sí. Espera un ratito. Y le pega fuera del área. Sí. De la izquierda entra diagonal, driblea a uno. Y ahí le pega. Ahí, sí. 1-0 gana Libertad para vos. Sí. Sobrarán las palabras. Disparo al arco. ¡Gol! Roque, con pasado flanqueado, con presente albinegro, lo hizo Roque Santa Cruz. Y Roque. Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Muchas gracias. No, pero dicen sí hizo el gol de Libertad, no, es Roque. ¿Vos qué dijiste? ¿El gol Roque, veo? Roque. ¿En qué algo? Hacia la Avenida España. ¿Y Enciso vos? Avenida España. Sí. ¿Vos? Frente a la barra de Olimpia. Gradería Sur. Yo gol levanto el Moro al máximo. ¿Y vos? Por las nubes. Para mí no hace gol. Pero juega. Va a jugar, pero no hace gol. Para mí juega y no hace gol. Fui el primero que dijo que juega y no hace gol. Ya pero el vos día que no. No. Para mí 0-0, 1-1 y no está luego. Me llevó todo mío. Se llevó todo. Quiere decir que para vos el gol es Enciso. Enciso, sí. Qué bien. ¿Y para vos? Roque. Qué bien. Pero empate el resultado después, ¿cómo le van a evitar? Esto es para ustedes. Yo digo que bien para ustedes. No. Yo no entro en esto. ¿Estás enamorado de tu club? Enamorado poco, apasionado por mi club. Apaixonado por você. Apasionado por mi club. Le amo a nuestro querido tío Olimpia. Te amo. Como todos los olimpistas le aman a su club. Bueno, Gustavito, entonces se programó la cuarta fecha. Sí. Sol América juega el lunes. Así es. Solo Olimpia. Lunes a las 19. Ya está confirmada la programación. Confirmado, exactamente. Llaman a Julio Jiménez. ¿Usted confirmó? ¿Se confirmó? Lo habíamos dicho.
juegan el lunes, cuarta fecha, Sol, y hoy se cierra el libro de pase. Así es. Uy, Te pueden dar sorpresas, y digo, sorpresas entre comillas, de nombres conocidos, porque hay muchos que están sin club. Sí, a Beltrán, por ejemplo, lo vimos recién, está practicando con Trinidense para la intermedia, está haciendo la pretemporada, lo que me hace presumir que se va a quedar allí. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, frenos Fracol 100% cuero, cascos, careta, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para la agricultura Husqvarna, la marca con respaldo y garantía para tu motocultor Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envían WhatsApp al 619-0000 también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta arreglos huellas sobre plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. Yo te avisé, uno me escuchó con Julio. Julio. Señor. Ya está confirmada la fecha, la cuarta. La Asociación Paraguaya de Fútbol, y está oficializado. Soldamérica con Olimpia a las 19, el lunes 28 de Defensores. Nosotros no tenemos noticia todavía confirmada. Pero eso es lo que pidieron ellos, ¿verdad? No, ya, teóricamente habían motivado su pedido en que está dentro del reglamento. Después nosotros le escuché hablar a mi colega delegado, dijo que querían jugar en el Defensores, pero en el Defensores el domingo jugaba Tacuarí Libertad. Nosotros hablamos con Tacuarí para darle para uno para jugar en el contra Libertad en para uno, para nosotros habilitar al Defensores para jugar contra Sol. Y bueno, no hubo caso, ¿verdad? Se hizo el esfuerzo, nosotros queríamos en el discurso también y en la buena intención de todos de la dirigencia de APF, pero bueno, nosotros seguimos creyendo, es lo mismo, estamos lo que tenemos esperanza en cambiar las cosas y los que siguen haciendo lo mismo, ¿no? No, lo que te digo, Julio, que está oficializado el partido a través de la APF el lunes 28, solo Olimpia en el Defensor a las 19. Exacto, sí, así mismo. No, que ya está oficializado, ya se oficializó la programación, la nueva programación, cuarta fecha. ¿Ya te llegó a vos? Y estaba llegando un mensaje al grupo y me llamaste vos. Bueno, por ahora fíjate, por favor, Julio. Bueno, se confirmó para el lunes, Julio, con el disgusto de ustedes. Sí, señor, así es. Y yo así te adelante. Espera un ratito, Julio. Espera un ratito. Y vos no me escuchaste. Hola, Julio. Yo te avisé. ¿Verdad, Julio? Señor. Escucha otra vez, escucha. Y vos no me escuchaste. Yo te avisé, vos no me escuchaste. Chao, Julio. Chao. Un abrazo. Chao. Julio Jiménez. Asociato Sudamérica partía este año con precios mensuales. Juvenil hasta 17 años, 30.000 guaraníes. Activo 18 años en adelante, 50.000 guaraníes. Familiar, papá, mamá y hasta 4 hijos, 120.000 guaraníes. Comunicate al 370-712. Seguinos en redes como @Soldamérica, Soldamérica, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Universidad La Paz, 15 años, formando profesionales les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martínez Casi, Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información, al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vinos a Álamos distribuye y representa Frutos de los Andes. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo en sus versiones Naked, Motortour, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Mac Forever Ducati. Llegó Recuperal AZ Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @Recuperal PY, Recuperal AZ Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa.
Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tus asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con salud protegida disfrute mucho más la vida. 1342. Para Control Amar es cuidarse. Disfruta plenamente de tu intimidad, cuidando tu integridad y la de tu pareja. Con Control aprovecha cada momento con los geles lubricantes y toda la línea de preservativos con sabores y grosores y texturas diferentes, porque gozar también es cuidarse. Control, love is you are. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, el líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestra Bella 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Rifle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Puedes andar seguro sin sorpresas en la ruta. Con Rifle acero 1045 haces más de 15.000 kilómetros. Nada mejor que empezar el año con una casa nueva con Visión Banco Hilares. Podés tenerlo, tu préstamo de Visión Banco. Podés comprar tu casa con cuotas desde 1.400.000 uraníes y hasta 20 años de plazo. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Con Fortín, viví una experiencia diferente en la ruta de la caña, descubrí la heroica ciudad de Piripepú y los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Vas a conocer de primera mano cómo se hace la caña Fortín, y porque es el único ron paraguayo premiado en el mundo, vas a disfrutar de la música paraguaya, bailes, bocaditos típicos y barra libre de cócteles con Fortín. Próxima salida sábado 26 de febrero, la ruta de la caña es de Fortín. La danza del tablao. La danza del tablao. ¿Cuál oído? Puede ser. Sí, contigo, Luis. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Llegó la promo Despertar el Amor de Super Espuma por el mes de los enamorados. Comprando un somier matrimonial Renovate, Imperial o Titanium, te llevas regalo un kit de cubre cama. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama la ahorrazo, más oferta, mejor atención en un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cuenta General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Y acá en instante de Moreno Martín. Tapi Tía SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes como La Lotadora Inmobiliaria. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar a renta, más cuando remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Mono Pizza, disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, mundial de tapocatril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano. Animate a salir de la rutina o pizza. El momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbo CCA te seguro tenés un servicio integral de póliza diseñada para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbo es toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en buen asado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Así es, William Rivero por Carlos Rolones, el cambio que se perfila. Para el partido del sábado. Exactamente, mañana. Y Alfio Oviedo ingresando por Sergio Díaz, salvo que aparezca Moreno de entrada. Muy bien, tenemos a Moreno Martí contigo por ayer, la entrevista con el artillero de la eliminatoria. Me siento muy bien y espero que
que todo pueda salir bien, como todo hincha de Cerro está esperando, como mi familia, como yo estoy esperando. Entonces esperemos que las cosas nos puedan salir muy bien acá en este nuevo club. De por ahí, algo que habías respondido la semana pasada, digo, en la presentación el jueves pasado, hace una semana que estás aquí en Paraguay el día de hoy, pero te quiero preguntar, ¿por qué Cerro Porteño? En aquel momento respondías quizá cosas previas a tu venida, y ahora ya con una semana aquí compartiendo con los compañeros, sintiendo el calor de la gente, ¿por qué elegir Cerro Porteño? Y me imagino, estoy seguro que era lo que esperabas también Cerro Porteño en tu llegada a este nuevo desafío que es en Paraguay. Mira, como lo dije en mi conferencia de prensa, yo creo que el tema de que la hinchada te pide, te quiere, el tema de que Chiqui Arce te llame, te explique cómo funciona el club, cómo es Paraguay, cómo es Asunción, cómo se comporta la hinchada, que tus compañeros te quieran en el club. O sea, son cosas que agregan muchísimo para que querrás venir. Yo sé que económicamente tuve propuestas mejores para otros equipos y obviamente, como ustedes lo dicen y lo saben todo acá en Paraguay, tienen la información, la noticia. Yo escogí aquí por esos detalles, porque creo que eso convence y te da mucha confianza para que las cosas salgan bien aquí, en la cancha. Y yo quiero eso, que las cosas salgan bien en la cancha para que yo pueda demostrar un buen fútbol, hacer muchos goles. Entonces la confianza del hincha va a ser muy importante para que eso pueda suceder. Evidentemente está la cuestión deportiva. Habías hablado con el Chiqui Arce, un acercamiento de los directivos muy importantes de Cerro Porteño también en los últimos tiempos, el deseo de ellos de que vos estés acá, pero mencionabas en la presentación, mencionaba a tu esposa en redes sociales, la familia, porque representaba algo muy importante para tu familia dejar Belo Horizonte. Fueron muchos años allí, tener que elegir un nuevo destino, Paraguay, Asunción, y Cerro Porteño, lo decías vos, se ve desde afuera como una familia. ¿Te han mostrado eso antes de venir y seguramente también después de llegar? Seguro que sí. Yo creo que el sentimiento de Marilisi, de mi familia, es justamente ese, ¿no? Cuando ella se emociona, cuando ella habla de esa manera, es porque realmente tenemos una historia muy linda en Cruzeiro, de muchos años, de muchos goles, de mucho cariño, ¿no? Con el hincha, con el club, con la gente que trabaja en el club. Entonces eso pesa a la hora de salir, pero también aquí nos recibieron muy bien, como te digo, y ella se sintió en casa, se siente en casa, aunque los primeros días fueron difíciles de aceptar, pero está muy feliz por todo el cariño que el hincha le está dando a ella, a mí, y lo que más quiero es poder corresponder adentro de la cancha. Entonces nosotros lo tenemos muy claro y esperemos que las cosas no puedan salir, porque realmente que el club se lo merece, el hincha se lo merece, y esperemos que eso se pueda dar. Ver este estadio, la Nueva Olla, capaz te contaron, capaz todavía no, un estadio reconstruido por sus hinchas, reinaugurado en 2017 por Cerro Porteño, un fortín realmente para Cerro Porteño este estadio, de seguro las ganas de verlo repleto, de poder jugar aquí, pero quiero ir un poquito más allá, como reza aquella frase que está en el estadio, un barrio de pasión, descontrol y mucho de aquello que hay que tener dentro de la cancha. Este es un barrio que respira Cerro Porteño, la gente es así, te hizo sentir en redes sociales, seguro de a poco también metiéndote en ese clima, y con ganas de que llegue el sábado, el primer día, de tener una chance real de poder estar aquí en el campo compartiendo con la gente de Cerro. Seguro que sí. Yo creo que el hecho de que te reciban así, como un jugador que venga a resolver los problemas, o que venga a hacer muchos goles, o que esperen mucho de vos, obviamente te trae también mucha responsabilidad, ¿no? Y eso yo lo sé como jugador de fútbol profesional, lo tengo bien claro, y nada, quiero que la confianza venga de afuera hacia adentro, porque yo sé que eso es muy importante para el jugador, para mí lo es, y ya lo quiero vivir, ese sentimiento, poder soltarme cada vez más rápido, adaptarme cada vez más rápido a lo que va a ser el fútbol paraguayo, lo que va a ser Libertadores. Entonces estoy muy feliz de poder ya
estar listo para poder jugar el sábado. Hablabas de la Libertadores, lo mencionaste, también lo hablamos en tu presentación. ¿Recordás exactamente tu primer gol en Copa Libertadores, Marcelo? Ya me contaron. No, sí recuerdo. Creo que fue contra... Fue contra Cerro, sí. Contra Cerro, en Brasil uno y acá en Asunción otro. Sí, y bueno, son cosas que... del fútbol. El destino, ¿no? El Cosas destino. que suceden y bueno, ahora espero que pueda hacer muchos goles, tanto en el campeonato local como en Libertadores por Cerro. Eso es lo más lindo del fútbol, que ahora estoy vistiendo esta camiseta y quiero hacer muchos goles por esta camiseta. Claro, lo ponía como una referencia o lo colocaba como una referencia anecdótica nada más, pero lo que es el destino, porque hoy es una etapa distinta, habiendo dejado el Cruzeiro muchos años después jugar la Copa Libertadores, y lo que decías también el otro día, un equipo que tiene una historia especial con la Libertadores, Cerro Porteño, un deseo muy grande, y hay que trabajar duro y hacer sentir desde afuera para adentro, como decías recién, desde los hinchas, los socios, para el plantel, que están listos para competir con cualquiera. Imagino que esa es la premisa para todo este 2022, para lo que vas a vivir en Cerro. Seguro que sí. Como te digo, yo creo que el apoyo de afuera hacia acá, hacia la cancha, es muy importante para los jugadores. Para nosotros va a ser muy importante el apoyo del hincha, el que el hincha se haga socio. Incluso... ¿Ya sos socio? Te voy a mostrar algo. Ah, mirá. Recién... ya me hice socio del club y bueno... Esto es una primicia, Marcelo, ¿eh? Sí, aquí Marcelo está. Moreno Martín, socio de Cerro Porteño, ahí está. Entonces, eso es muy importante. Es importante que el club, que el socio esté apoyando al club y se nota eso acá, se nota. Yo he visto muchísimos videos de la hinchada en partidos locales y en Libertadores y la verdad que es fundamental para nosotros. Y jugar la Libertadores nuevamente después de muchos años, para mí es algo que me despierta esa llama que hay adentro del jugador de fútbol que lo necesita. Entonces yo necesito una Libertadores, es mi sueño ganarla, obviamente que va a ser muy difícil. Tenemos un grupo muy bueno ya en estos días, ya vi cómo es el ambiente acá y creo que se puede trabajar mucho para poder llegar lo más lejos posible, tal vez a una final. Conquistarla, eso depende de cómo nos vamos a comportar en esta temporada. Marcelo, metiéndonos en lo futbolístico, hoy ¿cómo estás? Sabemos que has llegado con ritmo, sos el actual goleador de las clasificatorias, el camino a Qatar 2022, con tu selección, con Bolivia, pero hoy ¿cómo estás desde lo físico? Te hemos visto participar de un par de entrenamientos y decías hace unos minutos, con ganas de que llegue el sábado, de que llegue el momento de ponerme la camiseta de Cerro Porteño. Y todo es nuevo, todo te sale nuevo acá. Yo tengo que conocer a mis compañeros, cómo juegan. Ayer fue mi segundo entrenamiento con el grupo, he estado entrenando solo en la parte física con el cuerpo técnico que me ha ayudado mucho. Estoy bien, a cada día me voy a sentir mejor obviamente y bueno, si el profe me quiere en el partido para ir de entrada, yo estoy a disposición, pero también para estar aportando al grupo si no es para ir de titular. Entonces yo creo que esa es mi característica mayor, que soy jugador que hace grupo, un jugador que apoya adentro y afuera de la cancha y siempre fui así. Yo creo que las cosas que he ganado en mi carrera ha sido a punto de mucho trabajo, mucho sacrificio, independiente de estar jugando o no, yo voy a estar a disposición de Cerro Porteño. Y sos el jugador que voló en el vuelo más seguido del mundo en algún momento. ¿Te imaginabas eso hace una semana, Marcelo? No, nunca. La verdad que no me imaginé en ningún momento que estaban siguiendo mi vuelo. Solo cuando llegué aquí ya me di cuenta de lo que estaba pasando. Mi esposa fue la que estaba siempre mirando todo, entonces la verdad que me sorprendió muchísimo. Yo creo que el hincha es muy fanático. No sé si de mi trabajo o es así con todos. Es así con Cerro, es así con Cerro. Sí. Entonces es bueno vivirlo y ya saber cómo funcionan las cosas acá y me sorprendió, la verdad que me sorprendió mucho. Bueno, te quiero agradecer una vez más por este tiempo, Marcelo. La verdad, si querés enviar un mensaje al hincha, al socio de Cerro Porteño, al hincha que se convierta en socio así como Marcelo Moreno Martins, de lo que están haciendo, de lo que van a trabajar para esta temporada, y agradecerte una vez más también al Departamento de Comunicación por el tiempo que nos han brindado. La verdad,
una oportunidad maravillosa, charlar contigo apenas has llegado a Paraguay. No, yo soy el que agradece muchísimo por esta oportunidad de estar aquí hablando con Tigo Sport. Y nosotros, los jugadores, obviamente, yo, grupo, queremos que nos sigan apoyando. Ya me di cuenta que aquí hay mucho sentimiento en esta hinchada y que nos puedan apoyar va a ser importantísimo. Los 90 minutos siempre es importante que estén con nosotros y ese es el mensaje que les puedo dejar a todos. Antes de despedirnos, el flecheiro, Moreno Martins Moreno, ¿cómo? Ya lo vamos a ver. Yo creo que Moreno Martins sería lo ideal para la camiseta también. Vamos a ver si se da. Ya hablé con el club y bueno, si le cae bien a ustedes que siempre están ahí pendientes o al hincha, sería lo ideal para mí. Lo más importante es que vos estés cómodo. Te agradezco, sí. Marcelo, espero que la hayas pasado bien y muchas gracias la verdad por el tiempo una vez más. Dale, muchísimas gracias. Y éxitos en todo tu paso aquí por Paraguay, Marcelo. Muchísimas gracias y espero que sea con mucho éxito esta llegada mía al fútbol paraguayo. Marcelo Moreno Martins. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Lluvera de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Las noticias más destacadas. Todo lo que necesitas saber. Los protagonistas, los hechos, los sucesos. Solo en Monumental AM 1080. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos.